¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Con todos los compañeros. Bueno, está Fabio, está Martín Ariel. La jornada de la Copa, a ver un poco, Ariel. Sí. La contratapa del diario BC. Qué bien dicho de Cerro, decían las puchas. Olimpia salva y el Ciclón se aplaza. Olimpia salva y el Ciclón se aplaza. Está enojado Pablo Guerrero, me dice, ¿cómo acá nos aplazamos? Los hinchas de Cerro. Me parece muy lapidario con Cerro. No, la pucha, estoy hablando de... Saludos a Miguel y a todos los... Saludos a Miguel. Entienden que lo hacemos esto políticamente, que... Nada, pero lo hacemos porque... Claro, pero ganar. hablando Por no ganar. de las sensaciones que dejó una noche que venía muy mala para el fútbol paraguayo hasta que aparecieron Rocky y Richard en Olimpia, que no cambian el concepto de un Olimpia que le falta muchísimo para llegar a un estado de equipo confiable. Pero digo nomás que ayer estaba complicado el tema, Mira que eran dos equipos que tampoco son, digamos, lo más representativo de cada país, más allá que eso se terminó ahora, y son dos equipos que por algo están, especialmente la Guaira, mucho en Copa Libertadores últimamente. Y este equipo que estamos viendo en pantalla, el Always Ready, con muy poco, estaba mereciendo ganar la Olimpia. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Yo reconozco que me sorprendió el Always Ready en cuanto al concepto de juego que maneja, porque no es un equipo que vino a encerrarse, solo a encerrarse como la Guaira, que puso un cerrojo ayer en la olla, pero es un equipo que juega, que tiene el concepto del juego asociado, elabora, toca, no se apura, se agrupa bien y sabe dañar en ofensiva. Lo que voy a decir, desde lo conceptual fue mejor que Olimpia. Sí, para mí sí. Lo que pasa es que es más limitado que Olimpia. Yo creo que ahí se marcó la diferencia. Y cuando hay una doble jornada con estas sensaciones, hasta tranquilamente, por eso cuando vos preguntabas lo de la contratapa y es una especie de disparador, ¿no? Porque uno dice, sin caer en la obviedad, porque uno ganó y el otro empató. El que empató había ganado en el debut y el que ganó había perdido en el debut. Pero uno dice, ¿quién quedó más preocupado por la presentación de ayer? Y no sé si va a haber un consenso. Porque si vos sos solamente resultadista, vas a decir, y qué pregunta más obvia, lógicamente va a quedar más preocupado el que no pudo ganar de local. Yo no sé si están así por algunos rasgos. O sea, cuando analicemos partido por partido, seguramente van a haber situaciones únicas, denominadores comunes, pero así englobando lo que fue la jornada de ayer, yo creo que hay más sombras que luces. Porque, a ver, y ustedes saben que particularmente soy de la idea de que, es más, acá en el torneo local, con Ariel hemos tenido discusiones, esto de cuando se dan los batacazos, cuando si es regular o irregular, eficaz o ineficaz. Porque ayer decía, bueno, que los equipos paraguayos demuestren su condición de cabeza de serie, y ayer no lo demostraron, ni uno ni el otro. Olimpia me parece que se salvó literalmente en lo que es la definición. Y Cerro termina chocando con ese cerrojo. O sea, no pudo solucionar, no pudo descifrar este tipo de esos problemas de matemática, de física que te da el profesor cuando algo fácil. Ayer le tiraron a uno así nivel medio para complicado y no pudo, no pudo subsanar. Y más ya que con Federico elegimos al arquero de La Guaira como figura en el primer partido. Hay que decir, para un encuentro de un equipo copero en Paraguay contra un elenco, está bien, cuando el colega venezolano nos dijo que La Guaira es el equipo más rico, el plantel más rico, inclusive más que Táchira, más ya que por nombre el laurinegro como que suena más, Always Ready. Ayer decíamos, mira, pues está Lampe, está Nelson Cabrera, está Juan Carlos Arce, estaba Cummings, el panameño, pero tampoco es que fue una jornada donde los dos arqueros hayan sacado absolutamente todo. Entonces, como denominador común, así completando el paquete de los dos partidos, una jornada decepcionante. Bueno, mucho análisis hoy. Vamos a hablar individualmente también de varios jugadores que fueron disparadores ayer. Tenemos para entrar la palabra de los protagonistas también en esta primera parte. Y ver lo que somos. Yo estaba diciendo esta mañana con los compañeros que
el fútbol venezolano nos agarró la mano porque las selecciones nos hacen partidos siempre, sacándonos la pelota cuando pueden, parándose atrás. Ayer la Guaira se paró como aquel día de Venezuela que nos eliminó de Rusia. Se paró atrás, nada más que esta Guaira no tuvo contragolpe y aquel equipo sí. Porque Paraguay se desesperó, obviamente, en la situación límite y Cerro no. Y mira que hubo un par donde uno decía acá. Bueno, es cierto que el offside es, dentro de todo de los offside no televisivos, sino claros. Sí. Pero hubo un par donde sí Pulpito no estaba atento. En el primer tiempo. Que cortan el círculo central. Allí hubo dos un pases. mérito de los centrales también para estar atento y cortar la entrelínea. ¿Fue el 3-0 de Cerro Porteño, Ariel? ¿Perdón? No. ¿Qué pasó del 3-0 de Cerro Porteño? Te pregunta acá ya alguien. Yo no dije 3-0. ¿No dijiste, no? No. Saquen el Zócalo, ¿cómo vamos a ver? Dice, Olimpia es malísimo, me da miedo jugar contra los brasileños, lástima y vergüenza lo de anoche, nos escribe desde Buenos Aires. ¿Cuántos bolivianos juegan en este equipo, Dani y Fede? Porque la mayoría son extranjeros. A ver. ¿Que no lo ready? Always Ready juegan... No, Carrera es boliviano, hay que decir, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Arce, Lampe. El extremo por la izquierda es el Rapay que salió y no le gustó tanto. Sacramento. Sí. Diera para el Zócalo, pero Sacramento ahí en la cédula. El camerunés, el panameño. El panameño es jugador de selección. Sí. El Cummings, el que tiró el cabezazo. En el palo. Sí. Arquerazo Olveira no hace recordar a Martínez Silva. Ayer Olveira se ganó el puesto, ¿no? Sí. Con creces ya. Me echaron un poco, todavía estamos viendo justamente la jugada. Don Olveira dijo, acá me quedo por buen tiempo. Martín, compañeros, vamos a ir primero con... Porque tengo en el orden así, Orteman Richard Ortiz, técnico jugador Olimpia, si tenemos las declaraciones para irme echando en esta parte de la que estamos justamente con ABC también, ABC TV también. ¿Tenemos Orteman y Richard Ortiz? Creo que el primer tiempo Olimpia desbordó, presionó alto, llegó a zona final a poder rematar, le faltó la puntada final. Y después la rebeldía es la que tiene este plantel de ante la adversidad, tratar de ir a buscar el arco rival y siempre tratar de conseguirlo. A ver, la mochila de ganar cada partido de local y cada partido de Copa Libertadores la tiene el equipo y la tenemos nosotros como cuerpo técnico porque representamos a Olimpia. Sí coincido que estuvimos un poco ansiosos a la hora de jugar, a la hora de ese último pase, que en vez de ser más limpio lo hacíamos muy dividido. Después en el segundo tiempo como que tuvimos un poco más de pausa para poder llegar tanto a los goles como a las situaciones de gol ya con mejores pases y más tranquilidad a la hora de definir. Sabíamos que ellos jugaban con carrileros, entonces íbamos a precisar capaz más juventud, mucho recorrido, sabiendo también que ellos atacan los espacios y Alan tiene un gran recorrido, entonces la elección de Alan fue como la del fin de semana, por un tema de dinámica y de juventud. Bueno, Sergio Orteman, ¿y Richard Ortiz estaba también o no? Pensé que venía pegado. A ver si está Richard Ortiz, autor del gol de la victoria. No, bueno, sigamos nosotros. Yo no coincido con el diagnóstico de Orteman, porque el que no vio el partido, porque era tarde, ¿verdad? Más allá de que los hinchas siempre están pendientes y hoy inclusive la tendencia hasta te quedas a mirar el partido de los rivales. Dirá, bueno, a Olimpia le faltó la puntada final en el primer tiempo, y para mí ese primer tiempo fue muy discreto. Bueno, el mejor ejemplo es que ya para el segundo tiempo mete cambios. La entrada de Roque, una pena, pinta que Quintana va a quedar en estos momentos en esa galería de jugadores que tuvieron oportunidades y no pudieron aprovechar. Al estilo Jordan entró en esa tuvo 2 o 3 categoría. partidos seguidos, porque ayer Ojeda le debería de faltar todo, pero está bien. Yo no entiendo todavía, Dani y Ariel, el tema de Otálvaro por detrás de Alan Benítez. No es que Otálvaro tuvo un mal partido en San Cristóbal, pero si era por mal partido, ese partido se borraba varios, y Alan Benítez erróneo y se está acostumbrando al tema de estar siempre en la jugada previa al gol contrario, siempre está él. Porque allí se le va a atropellar, algunos pedían falta, pero se le va a atropellar un error técnico de él. Se pidió muy mal. ¿Y él ¿A cuánto sin del necesidad? área? Claro. Él forzó el caballito. Sí. Sí, es que lo que se buscó eso.
Y uno dice, bueno, capaz, interpretando un poco lo del cuerpo técnico, hubo algo después de la decisión de Orteman de parte de Otálvaro, porque futbolísticamente creo que coincidimos en ese sentido. Bueno, por eso iba un poco escuchando la declaración y no es que Olimpia en la puntada final nomás, no es una cuestión de ansiedad. Y el mejor ejemplo es los cambios que mete el técnico. O sea, en Olimpia me parece que se está dando esta situación de que nadie se consolida. Porque en un partido, parece muy de redes, ¿a qué voy? Viste que fluctúa mucho. En un partido, en un tuit, en un posteo, es como que Ariel es el más lindo. En el siguiente Ariel es el más feo. En el siguiente Federico es el indicado. Después había sido que no. Voy nomás. En un momento, clamor por Quintana. Después Ojeda. Después Walter. Después Roque. Después Otálvaro. Después Alan. Después Alcaraz. Después Polenta. O sea, se están percatando de que hay una inestabilidad y eso se traduce en el equipo. O sea, cuando hablemos de Cerro, en Cerro, mal o bien, como que hay una estructura. Hay un equipo. Claro. En Olimpia vos ves y decís la cantidad de cambios. Ramón Sosa ayer mal, jugó mal. Yo creo, o sea, y acá cuando con Federico habíamos insistido que más allá de que lo conocimos en River por derecha, por izquierda se estaba consolidando. Lo mejor de sí mismo fue por izquierda. Sí, entonces, y ayer, mirá que es la típica. Ramón, inclusive después del 2-1, tuvo unas 3 situaciones para el contragolpe. Entonces, yo citaba lo de Quintana, Luis Cáceres también fluctuando. Una cosa más, Dani, ya que estamos viendo en el CT de las pantallas, otra vez Olimpia mal parado en la pelota parada. En la primer tiempo, otra vez desordenado y le ganan. Como contra Táchira. Como el 3-2. Exactamente. Esto tendrá que anotar Orteman e insistir mucho y repetir para que su equipo no sea tan vulnerable en ese aspecto del juego aéreo. Yo tampoco estoy de acuerdo con el diagnóstico de... Claro, y por eso, Ariel, no es una pregunta vulgar la mía. Porque vulgar, pues, el tema... No jugamos nada. ¿A qué juega Olimpia? Yo ya decía en la transmisión que no sé a qué está jugando Olimpia, porque no tiene un... Y tiene que ver con lo que estábamos hablando y estamos hablando siempre, que hay jugadores que se ponen, se sacan partido a partido, entonces no tiene un rasgo, no tiene un... juega a la pelota de Richard Ortiz y Polenta, ¿verdad? Yo creo que a lo que vos preguntabas, Federico, yo creo que juega a lo que dictan los históricos veteranos referentes. Ponerle la etiqueta, pero sabemos quiénes son. Porque, a ver, es una cuestión lógica. Vos te vas adaptando. Justo ayer estábamos hablando del tema de las nuevas tendencias, plataformas y etc. Vos te vas más allá de tu posición, de tu influencia, de tu referencia. Cuando vos ves que hay una nueva ola, que hay una corriente, vos te adaptás. Ahora, cuando vos ves que no hay nada, en el sentido de que no es ni chicha ni limonada, vos vas a decir, y vieron, muchachos, vamos a jugar a lo que yo conozco, yo de esto algo sé. Y vos ves, porque hasta si vos mirás, claro, nadie lo habrá hecho adrede, ¿verdad? Desde la perspectiva, es un poco cuando se habla de que no sería mejor ir nomás a la Sudamericana. Lo que termina despertando el equipo el gol en contra de Polenta. Y no voy a una cuestión de estrategia, voy a una cuestión de, habrán dicho, che, acá peor no se puede estar. ¿Y cómo llegan los goles? Los goles otra vez todos de referentes. Camacho, Roque, Richard. O sea, vuelven otra vez los mismos. O sea, porque ni Quintana, ni Sosa, ni Cáceres. Entonces, a lo que preguntaba Federico en el tema, ¿a qué juega? Yo creo que se juega a lo que emocional y anímicamente los referentes dicen, muchachos, así. Y vamos así, pero eso es empujar, bueno, vamos así. Así llegaron a los goles. Ayer en el primer tiempo, por ejemplo, Richard y Polenta se prestaban la pelota para buscar los pases al área, porque Polenta se adelantó mucho de los 30 y metió un par de pelotas que causaron confusión en el fondo. El sello Orteman de elaboración, muy poco o nada. Por eso. Vos repasás, por ejemplo, a mí, yo decía esta mañana en el programa con Enrique, a mí lo que hizo ayer Olimpia, esta remontada, me hizo recordar cuando se fue de atropellada a empatar los Guaraní y terminó ganando el título el año pasado en el Clausura, ¿se acuerdan? Un poco fútbol, pero de prepo, tirándola para arriba, con actitud. Y ayer muy poco se vio la elaboración de juego, la combinación, juego asociado, poco o nada, un par de desbordes, un par de situaciones de gol primer tiempo y después nada más. Bueno, tampoco vos tenés claro que juega tampoco. No.
No, No, porque fíjate, yo creo que juega eso, ¿eh? Yo creo que claro, sí. el gol en Táchira, por ejemplo, sí, ¿cómo- la pregunta Es es, como... si tiene un sistema definido, no tiene. Los goles en Táchira, ¿cómo llegaron? Pelotazo largo que Roque ganó, de rebote se cayó un defensor y metió después una jugada personal Sosa. ¿Cómo Sosita llega el y empate en después 2-2? la El pelota 2-2 de parada. Prepo también, Sí. pelota lanzada allí, se desvió, se encontró Tito y marcó. Pero No tiene después sí. fútbol Olimpia. Ahí está. No. No tiene fútbol, no tiene generación de fútbol. Tiene el cacique que sale en un partido como el de ayer. Le puso muchas ganas en un momento. Tiene una defensa ingenua, ¿verdad? Porque Alan Benítez es un chico ingenuo para marcar. Iván Torres no es un gran marcador. Y Cáceres está también en el tema Mesaco Sí. del equipo, porque ayer ante un equipo que estaba con Sacramento, el zurdo, el número 7 era un delantero falso, él nunca iba adelante, siempre que le tocaban la pelota, El que chocaba. Ovejero. iba para atrás. Ovejero era de... No, de Ovejero no, Mochichón. el otro, El otro. el teñido, la pucha. El 11. Acá te digo. Sí, sí. Él era un delantero que siempre que agarraba la pelota retrasaba. Ah, Y lo yo- teníamos parado. Bueno, figura como Van der Viera aquí. No, ese Van der Viera de Sacramento. Bueno, Sacramento, entonces es... Bueno, la verdad que se me... se Mientras me que buscas, perdió. Federico, mientras que buscas Sí. otro dato para aportar en cuanto a lo repetitivo. Los goles, Guaireña, primer gol de Táchira y ayer. ¿Por qué lado? ¿Y cómo quedó ya de vuelta ahí Cáceres, por ejemplo, en la cobertura? Bola de Sanguinetti. Todo por la izquierda. Sanguinetti, pero lo nombramos con otro apellido ayer. Sí, lo tenían anotado de otra forma. No será la poca elaboración de juego coincidió, no, es que con Ale Silva igual. Yo sé que Ale Silva le da un salto de calidad porque Ale Sí. Silva es buen jugador. Le hizo falta ayer. Es más, si Ale Silva estaba, Sosita iba a estar en su mejor perfil. Pero después, como así, ahora que va a entrar Roque de vuelta, Por eso te digo. Por eso te decía el tema de... Vos vas a hacer copy-paste y de acuerdo al partido. Claro. Vas a estar diciendo, pero hace 3 días se estaba haciendo otra cosa. Sí. Pero hace 3 días estaban diciendo, che, pero Roque no está para 90. Y ayer el ingreso de Roque, por eso el tema se juega a lo que pautan los históricos. En ese contexto, por ejemplo, a Ale Silva le hubiera venido muy bien, porque entra en esa categoría. Pero para lo que es el juego, para lo que vos querés de un cuerpo técnico, el sello, la identidad, porque sin ir a los ejemplos de eso, mira un poco con quién te comparas, voy nomás, los grandes equipos, ¿cómo vos diferencias cuando hablas del concepto del equipo? Que a veces independientemente de esa figura, mira, fulano ya fue vendido, viene el que estaba en préstamo, cesión, el equipo no pierde la identidad. En Olimpia es todo lo contrario. En Olimpia vos necesitas de los apellidos de siempre para que ellos te salven el partido, te saquen las castañas del fuego, porque es repetitivo con los nombres. Sacándolo de Ramón Sosa en aquellos primeros partidos, inclusive de la era Gorosito. como decía, una bandera, lo mismo de siempre. Sí, sí. Porque termina Juan Antolín, ¿verdad? Para ir con el tiempo, porque estamos para la TV hasta poquito antes de las 12, pasamos a Cerro Porteño. Sí. Olimpia hay mucho por decir todavía, lo vamos a estar haciendo en la edición radial. Cerro Porteño, la gente ayer cayó vuelta en el lugar común, la terquedad del técnico, cómo hace los cambios tan tarde. Uno vio un Cerro Porteño el tema que del cuarto y el mejoró, quinto, ¿verdad? claro, mejoró en el segundo tiempo Cerro. Sí. Fue un equipo mucho más agresivo. Yo creo que si hay un punto importante es Fernandito Velar, acá el ahijado de Ariel, Sí. que ayer mostró por segunda vez consecutiva que ya está para ser tenido en cuenta. Lo de Boselli es increíble lo que estamos viendo. Cuando no falla el arco, se la sacan sobre la línea. Y ayer ya decía gente, pregunto Dani, Sí. ¿vos le mantenés la titularidad a Boselli? Yo creo que Boselli fue titular porque Robert no estaba. O sea, a En tu condiciones pregunta, normales para vos, juega con un delantero y no juega más Boselli. en condiciones normales cuando Chiqui quiere jugar 2-3-1, Boselli A es ver, suplente. digamos, O sea, Boselli solamente sería titular, Federico, en dos situaciones. Sí. Cuando el equipo necesita doble 9 y cuando Morales no está al 100%. claro, y en el doble 9, Ariel, vos. Yo. Poné, a ver, el Cerro,
No voy a decir contra Mineiro porque contra Mineiro capaz que va con un solo punta. Revancha contra Cali, América de Cali. Sí. Que ayer echó su técnico. Sí, lo echó a De La Fuente. Vos jugás con 2-9 o con un 9 y un hombre más de punta y Boselli pierde para vos la titularidad. Pierde. Ayer se notó mucho su falta de movilidad. Precisaba ser un delantero que pueda mover esa línea de 3 muy dura que tenía. Y él es muy estático. Y estaba perdido entre los centrales a pesar de que casi la mayoría de las veces cruzaban mal Espínola y Arzamendia, pero Arzamendia en un momento, supongo que ya fue orden de Chiqui, comenzó a tirar centro por bajo del primer palo, en donde Boselli tendría que haber anticipado, y casi siempre queda en el medio de los centrales, lugar en el cual era imposible ganar, porque son defensores de alta estatura que van muy bien al juego. Pero yo te digo ahora mismo, para ese partido, en este estado de cosas, y lo que arrojó ayer el rendimiento, yo te juego con Morales y con Fernandito Velar, ni siquiera Pachi. Me voy más allá luego. Bueno, no, por eso preguntaba. Aquí dice Juanma en el grupo que a él le insisten que Morales está entero. Entonces se equivocó. Y Chiqui. que si no ¿Qué le jugó pasó, ayer Chiqui? fue por una decisión táctica del técnico. Vos sabés Y que lo yo- dice Juanma, ¿eh? Sí, no está bien. Pero yo quiero darle, por eso ayer en transmisión decía Federico, Chiqui ha de ser uno de los primeros, inclusive cuando la dirigencia le miraba, hoy ya no, porque hoy el que mira de esa forma está en el bando equivocado, ¿verdad? En el tema de los datos, las estadísticas. Chiqui cuando va a la selección, el tema del brasileño Rangel, el tema del fisiólogo, los números, que el CK, que el nivel y todo eso. Digo porque ayer justo Robert entra a los 15, o sea, entra faltando 30 minutos, o sea, ayer cuando a Olimpia no se le caía una idea, Horta lo manda al inicio del segundo tiempo, ya Roque, o sea, Santa Cruz que está a meses de cumplir 40 años. Y cuando veo que Robert entra a los 15, con Fernandito, yo lo de Robert quiero dejar esa duda de que le habrán dicho, él está para 30 minutos fuertes, 30 minutos, porque Cerro había desperdiciado todo ese primer tiempo. Entonces, más allá de que lo que informa Juanma, y me parece que es muy importante, pero allí agravaría la situación del planteamiento del partido. Porque acá, inclusive, y Juanma se va a acordar, yo le preguntaba, suponiendo que Robert no está, para mí era un partido para colocar a Boselli con otro 9. O sea, si el rival ya te va a jugar con esos 3, o sea, Martínez, La Mantilla, Pernilla, porque hay líneas de 3 y líneas de 3, ¿verdad? Esta era una línea de 5, porque los 3 estaban casi siempre cerca de la media luna y no es que se expandían para la salida. Es más, Martínez, el stopper por derecha, solía romper para que Flores, el que es carrilero, haga la diagonal, pero no es que ellos se ensanchaban tipo defensa y justicia para hacer el toque y la salida clara. No, era una línea de 5. Entonces, si ya tenés a un jugador que les cuesta la movilidad, como Boselli, era presa muy fácil. Y después lo que apuntaba Ariel, hay un momento donde Cerro intencionalmente cambia la forma de central. Igual Boselli, a mí me recordaba lo de la fecha 1 en Villaliza, cuando entra Morales, cuando todavía Morales se lo miraba con otros ojos. Ese si estaba Boselli iba a hacer gol nomás. Bueno, el tiempo como que le está dando razón que no, Boselli no está. Y entonces lo que vos preguntás, recordemos, Federico, el debut en la Copa. O sea, Morales, 3 días después de haber recibido la doble patada de Barbosa, él fue el titular y Boselli fue suplente. O sea, Morales, sin estar al 100%, fue titular cuando Chiqui dijo, acá en Bucaramanga voy a jugar con un esquema donde voy a poner un solo 9. Por eso me cuesta creer que si ayer Morales estaba al 100%, lo que decía Juanma. claro, o sea, porque sería una equivocación muy grande de Chiqui. Si él se jugó por Robert contra un equipo sin que esté a su plenitud, y lo demuestra porque jugó solamente en medio tiempo, no jugó contra Guaireña, y que ayer estando al 100% no lo haya colocado con Boselli ante un equipo que te puso, porque era muy claro ese 5-3 que colocaba en 30 metros. Era muy marcado. A Sí. veces que el 5 termina siendo 4 o 3, pero ayer era muy marcado. Después, en la parte Más con el radial, color de la camiseta, lo parecía que estaban todos así con el efecto especial ese que ahora hacen con los Sí. analistas y eso. totalmente. Ahí está bien, Ahí está, bien ya, el los dibujo. 5 atrás y los 3. Sí.
Vamos a estar con Arce porque va a ser bueno escuchar a Arce después en la parte radial para sí, claro, para tener más amplio y también que aparezca, porque va a ser bueno escuchar a Orteman también más. Este es el tema de la Copa Libertadores. El fútbol paraguayo no es nada, no sirve, no somos nada. Ayer sigo escuchando varias cosas, íbamos pensando varias cosas. Realmente, ¿vos conocés algún jugador de La Guaira, Ariel? Que te haya tocado antes, decía, a ver, No, la verdad que no. ¿Vos, Dani? No. Yo tampoco. No. Sí, de el equipo boliviano. Es más, claro. Desde el Always Tengo el Ready caso- uno tenía más. Claro, tengo el caso más nombres. de Lampe muy cercano a mi hija, muy cercano a mí porque Bolivia concentraba el mismo hotel que estaba Pedro Juan Caballero en la sub-20 y Lampe ya era un arquero bien visto. Rolando Galarza era preparador de arquero de esa selección. Me acuerdo que venían los padres, una buena posición económica tienen los padres de Lampe y estuvo a punto en algún momento de ser arquero de Guaraní. Hubo mucho interés, incluso voy a decir el nexo, Ricardo Tabarelli, estaba como para acercarlo a Guaraní, después no salió. Pero un tipo que conocemos desde aquella sub-20 del 2007, Juan Carlos Arce fue el otro, ¿no? Y obviamente Nelson Cabrera. Sí. De los conocidos digo respecto a el hincha común que piensa, porque ayer estaba tan enojado con el tema del fútbol paraguayo, que como estos equipos acá le ganan a casi todos y no son capaces de ganarle a equipos que se supone son más modestos. Entonces el tema del dinero para todos hace que también hoy los equipos estén mucho más o mejor reforzados. Sí. A lo mejor no conocemos a los venezolanos, ¿verdad? Pero deben ser todos jugadores, Sí. digamos, porque uno de Táchira conocía a Trejo y a Pérez Greco, Sí. pero por enfrentamientos anteriores. Claro, fíjate que yo, por ejemplo, conocía más a Cummings y no a Góndola. Los dos son panameños. Claro. Cummings el grandote que pegó el tiro en el palo y Góndola el que se había paseado en San Cristóbal. No, lo que está claro es que hay un fenómeno, esto a nivel mundial. Ayer, cuando Independiente le gana al Torque, Daba vuelta. el Montevideo City es uno de los equipos más ricos de Uruguay. Sí. Vos decís, Peñarol, bueno, Defensor y Danubio se fueron a la vez. O sea, hay un fenómeno de que capaz hace 5 años ni le registraba, o era, ese era el equipo que se llamaba tal y ahora le cambiaron, porque lo que está claro es que, y esto es cuando nosotros recurrimos, además del tema del alcance de internet, a los colegas, o sea, La Guaya y Always Ready, más allá del nombre con poca chapa, si vos agarrás los últimos 20, 30 años, son equipos que tienen un caballo importante. O sea, no es aquel equipo que Guaraní se enfrentó el año pasado, que acá lloraba miseria el técnico. ¿El turco? Claro, el mismo técnico. Aurora no era. Creo que era Aurora. No ¿verdad? cobraban hace... O era San José, creo. San José, 5 Sí. meses aproximadamente. Entonces, hay, cuando hablamos con el Royal Party también, cuando Guaraní se enfrentó, o sea, eso por un lado. Yo sé que alienta para que, qué mal que... Pero ahí vuelvo a lo de la semana pasada, salvo Olimpia, los otros 4 coperos sacaron grandes resultados. Entonces, ¿cómo es? La semana pasada estaba bien el fútbol para hoy y ahora estamos mal. No, hay cosas que ni... Esa seguiría de semifinales y finales que metíamos entre el 2011 al 2015. No, pero eso eran grandes. No, pero voy nomás. En esa época, mira, y el fútbol paraguayo, esa es la peor época a nivel de selección. Acá, Claro. hace poco recordamos las eliminatorias, así, es la eliminatoria más triste de la historia de nuestro fútbol. Pero decía, no, pero qué bien que está el fútbol paraguayo, porque en el 2011 Cerro metió semifinal, Olimpia en el 2013, Nacional 2014, Guaraní 2015, Luqueño 2015. Y esas sí que son burbujas. Entonces, ahora, no porque esta cosa... vamos a despertar, abrir los ojos. No, por eso. Ni al revés. Yo creo que el debate sobre el fútbol paraguayo no debe pasar por esto, ¿verdad? Totalmente. Pero sí coincido con también él. creo que, hay jugadores que les cuesta menos desequilibrar en el plano local que ante una defensa bien parada, Sí. de gente con experiencia, porque vos ayer veía, por ejemplo, que los pases que los jugadores de Cerro muchas veces hacen daño a defensa aquí. Ayer en La Guaya, por más que era numerosísima la defensa, intuían, eran pases anunciados que ellos Cierto. cortaron en el primer tiempo, cortaron un montón de pases que eran muy anunciados
Y aquí quizás son ante defensas de menos jerarquía, son pases entre líneas que salen muy bien. Aquí no se equivocó mucho en ese aspecto. Claro, y aquí lo que acá con su giro, muchas veces desactivaba la presión rival. Ayer no consiguió, ayer no ganó un mano a mano, salvo alguna jugada así de diagonal que entiendo que ya tiene que ver con buscar alternativas de llegada para por eso dije, Ariel, sutilmente hay jugadores a los que le cuesta menos desequilibrar acá que en el plano internacional. Y Pacho y vos diste un nombre. Sí. Que me parece importante, sumemos al Pollo Recalde también, ¿verdad? Uno por uno, que son quizás los dos mejores jugadores del fútbol paraguayo hoy. Sí, Fabio. Está Sergio Orteman para hablar con él. Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Juro suena así. Sergio, ¿está en contacto, Sergio, si nos escucha? Te escucho. ¿Qué tal, Sergio? Hablando un poquito de lo que fue ayer el partido, de lo que significa la victoria más allá de un juego que seguramente le habrá dejado a Sergio Orteman, al cuerpo técnico, la noción que hay mucho para mejorar. Sí preocupó en un momento, obviamente, cómo llegó el gol boliviano, pero ¿qué se saca más allá del resultado de lo que fue la noche de ayer? Bueno, a ver, creo que de local teníamos que ganar. Era importante sumar de a 3, no habiendo podido conseguir puntos en Venezuela. El equipo, con buenas acciones y malas, lo fue a buscar en el primer tiempo, fue agresivo a la hora de presionar, trató de ser dinámico a la hora de tener la pelota también, a veces con varios errores por estar con la misma ansiedad de recuperar que de jugar. Y después el segundo tiempo, bueno, con ese gol que nos toca en contra, desafortunado, y bueno, lo fuimos a buscar de vuelta, y por suerte encontramos el empate rápido y encontramos el triunfo al final, que era muy importante para lo que es el futuro del equipo y lo que es el futuro de la Copa. Sergio, pesó demasiado el mal debut y esto de saber que se tenía que ganar como sea para que lo que vos mencionás en ese primer tiempo, más allá de que uno se quedaba no solamente con la ansiedad, apresuramiento o malas decisiones en el punto final, incidió demasiado para que se vea muy poco juego en lo que fue el desarrollo del partido. Yo creo que la ansiedad nos jugó un poquito en contra, ¿no? Una cosa es recuperar a 100 kilómetros por hora, a máxima intensidad, y después jugar a la máxima intensidad también, pero se provocan muchos errores a la hora de los pases y a la hora de la toma de decisiones. No supimos diferenciar esa situación, si fuimos agresivos y dinámicos para tratar de recuperar rápido, de que ellos, que les gusta hacer un juego corto, que tienen una buena manera de jugar ya hace un año con el mismo entrenador, no conectara, y nosotros tratábamos de cortar rápido, estar cerca de la jugada, pero a su vez después nosotros en zona final las decisiones eran muy apresuradas adentro del área mismo, que es un lugar donde uno tiene más tiempo para poder controlar y poder hacer un mejor pase. Entonces ahí eso te va llevando a cometer errores, y que cuando el tiempo va pasando se va sumando esa carga, y a veces se mejoran las decisiones y a veces no llegan las buenas decisiones. Y en eso tuvo mucho que ver esto de que ayer no se podía fallar desde el resultado, y ¿crees que eso alimentó aún más esas ansiedades? ¿Ayer qué? Que ayer esta sensación de que porque se había perdido en San Cristóbal y que ayer se tenía que ganar el famoso como sea, haya incentivado a tomar esas decisiones con esa ansiedad, sin ese freno de mano que muchas veces es mucho más productivo para que la jugada sea más peligrosa? Sí, esa necesidad de ganarlo de local por ese primer resultado te lleva a que vos tomes todas las decisiones apuradas. Eso es real, pocos jugadores pueden tener esa pausa y jugar para el costado, pero en zonas finales donde se nota esa claridad, que cuando vos estás en el área y vas a hacer un pase a 2 metros, le errás por 3, por 4 metros, o se la das fuerte para que defina de primera, o se la das picando, ahí donde se nota más la ansiedad. Y creo que tuvimos 3, 4 situaciones ahí de área chica y de definición que la ansiedad nos llevó a hacer ese mal pase o a tomar esa mal decisión de patear o de no patear.
Sergio, uno ve muchos cambios en esta seguidilla de partidos. ¿Cuánto es rotación y cuánto es no le estás encontrando a un jugador que sea el dueño de ese puesto, salvo excepciones? No, tenemos sí algunos cambios tácticos y tenemos la mayoría de los que hemos hecho también es por desgaste físico. Por desgaste físico sí hemos hecho unos cuantos cambios. La seguilla de partido, en los viajes, en ver cómo se sienten ellos al otro día del partido. Hoy, ponele, no podemos definir nada porque hoy el jugador capaz no está en el 100% cansado. Capaz mañana, recién viernes, es el día que está más afectado del partido. Y a partir de mañana nosotros tenemos que empezar a armar el equipo más allá que siempre tenemos en la cabeza cómo queremos jugar o cuáles pueden ser los nombres o las variantes. Después, obviamente, de cómo se sientan ellos, de alguna molestia muscular o de algún cansancio excesivo que no haya recuperado, te hace inevitablemente, en esta altura del campeonato que se definen tantas cosas, que pueda estar más competitivo para jugar un partido, es el que tiene que jugar. Mandarlo a Ramón por el sector derecho, acá en la previa decíamos que más allá de que allí lo conocimos en River, que por la izquierda era mucho más determinante, fue una decisión que, ¿cómo crees que salió? Porque en el primer tiempo, no sé si solamente por el tema de la ubicación, veía cuando te tomaba la cámara, le dabas muchas indicaciones a Sosa. Creo que Ramón puede jugar por los dos perfiles. Por el perfil izquierdo puede enganchar para su remate y por el derecho es muy desequilibrante. Por los dos lados creo que nos da cosas diferentes. Por el lado izquierdo entrar en pared y pisar el área o rematar, y por el lado derecho mucho desborde y centro de gol. Sergio, conocemos bien el rasgo que trataste de dar al equipo en San Lorenzo, en Sol, en Olimpia al principio, y ayer como que se abusó mucho del pelotazo. ¿Era por el rival o pensás que en un momento se fue el tema de tratar de buscar por abajo, como lo venían haciendo al principio, y tratar de llegar lo más rápido posible al área contraria? A ver, nosotros viendo cómo Always Ready venía jugando el torneo local y Copa Libertadores, sabíamos que ellos dejaban espacio atrás de los carrileros o de los laterales adelantados, que con esa línea de 3 stoppers no había cobertura. Entonces, a la hora de los cambios de frente o a la hora del pase o el pelotazo, como que dice, los espacios, era una variante que sabíamos que nosotros podíamos dañar, como la pelota que le mete Diego Polenta a Chelo Estigarribia a espalda al lateral. Sí. Nunca, era un equipo que nunca tenía coberturas ahí. Chelo se termina metiendo hasta dentro del área. Obviamente que, a ver, el estar apresurado para buscar esa situación o uno mirar que va a ser esa situación alerta al rival también, ¿no? Yo creo que a partir de la precisión y la tranquilidad que no tuvimos, muchos de esos pases fueron imprecisos, pero sí esos espacios ellos siempre los dejaron y nos faltó un poquito más de precisión para poder explotarlo. Si se puede hablar a nivel individual, ¿qué pasa con Saúl Salcedo? ¿Una cuestión de rendimiento, un problema físico? Saúl está entrenando normal, los primeros partidos los jugó, nosotros creíamos que tenemos que buscar una variante del central y bueno, le fuimos buscando variante a él está entrenando normal. Fuimos por un momento con Antolini y con Diego, con Antolini 2 partidos seguidos, después fue Luis Cáceres, después lo tuvimos que hacer descansar por una molestia a Luis Cáceres y hicimos la rotación. Pero es buscando siempre el equilibrio desde juego y marca. Sergio, en cuanto al juego aéreo, Táchira les dañó en ese aspecto ayer en los primeros minutos, una pelota pegada por el palo. Preguntarte si esa debilidad pasa por el parado, por falta de atención, y a la vez también consultarte si te preocupa que le están llegando mucho, y uno repasa los goles que hizo, por ejemplo, Guaireña aquí al Olimpia, el primer gol en Táchira, y ayer otra vez desde el costado izquierdo del ataque rival, están haciendo goles de los rivales. Sí, el juego aéreo es algo que nos tiene preocupado, que lo hemos hablado con los jugadores y que bueno,
No hay mucho tiempo para trabajar esa situación ahora, pero sí lo estamos hablando y lo vamos a tratar de seguir hablando para mejorarlo, porque tenemos muy buenos saltadores y tenemos sí que posicionarnos mejor. Y bueno, a veces los goles terminan siendo virtudes rivales, a veces cúmulo de cosas de un error y una virtud, y a veces una mala fortuna como la de Diego ayer, que tiene la pelota y le pegan los dos pies y va al arco. No siempre son errores defensivos, a veces son virtudes de los rivales también los goles, pero sí tratando de minimizar cuando son errores nuestros, de corregirlos y ver cómo subsanarlos en una próxima vez que ocurra la misma situación. Sergio, ¿cuándo te decidís por Olveira, quien respondió bien contra Guaraní? Ayer también estuvo muy atento en esa subida del carrilero por el sector izquierdo. ¿Cuándo tomás la decisión de que el arco era de él? Nosotros veníamos hablando con Juan y con Julio y tanto con Galarza ya hace varios partidos atrás que teníamos que buscarle un partido a Gastón para mirarlo, porque obviamente que desde que estamos nosotros uno no tiene la reserva para mirarlo, no le había tocado anteriormente jugar tampoco, entonces bueno, precisábamos mirarlo y ver a ver si le llega a pasar algo a Alfredo o si nosotros necesitamos hacer alguna modificación en algún momento por características de arquero, verlo él en un partido oficial, que es la mayor exigencia que nos puede dar. Sergio, en un partido como el de Brasil, por ejemplo, el de Porto Alegre, ¿podría meter un volante más ahí con Ortiz, con Ojeda, con Quintanita, para colaborar en esa zona que a veces parece que cuando el rival copa la media cancha queda muy solo Richard? ¿Podría cambiar de esquema en determinado partido? Sí, a ver, ya lo hemos hecho en el torneo local, ¿no? Que muchas veces hemos terminado con River con un tridente, ayer terminamos con un tridente también en mitad de la cancha, con Libertad terminamos en un tridente también. Sí, es una opción porque tenemos jugadores versátiles que pueden jugar en varias posiciones ahí, tanto en el extremo como interiores, y también tenemos volantes centrales que pueden jugar fijo desde esos dos volantes atrás. Sergio, lo que hace rato explicabas de cómo separaba el equipo boliviano entre los carrileros y sus dos stoppers, y por eso esas pelotas largas o a veces con la orientación cambiada, porque ayer le veía mucho a Luis Cáceres que solía ir en el traslado con el balón, pegar el frenazo, jugar otra vez con Olveira o con Polenta, ¿era justamente para no desprotegerte de lo que podía hacer el carrilero rival? Sí, a ver, eso de salir con los centrales y a veces volver rápido con el arquero y ir para el otro lado es para que se creen los espacios para poder filtrar pelotas, o cuando empiezan a mover el equipo para poder encontrar los espacios o a espalda de los carrileros o en diagonal al otro carrilero, ¿no? Digo, es más por ahí que por cómo defenderlos a ellos, porque en realidad cuando vos tenés la pelota vos tenés que tratar de dañarlo. Sí, cuando vamos para un lado ya en ataque, sí, ahí ya tener los laterales más cerrados, ya los centrales más tomando gente, porque nuestros dos volantes son mucho de pisar el área y de irse, entonces tratar de tener ese equilibrio justo cuando se van los dos volantes, de que uno de los laterales termine jugando por dentro para poder ganar ese rebote o ser ese líbero adelante de nuestros centrales. ¿Derly González podría tener ya algunos minutos el fin de semana o va a ser gradual, no está todavía? No, Derly está entrenando normal. No sabemos cuándo lo vamos a poner, vamos siempre a depender de los partidos, pero está entrenando muy bien, vino de una operación larga, está motivado, está con muchas ganas de que le toque y que eso es muy bueno. Sacando el contexto de la seguidilla y ese desgaste físico que mencionaste que te ha obligado a hacer algunos cambios, ¿tenés en tu mente un 11, independientemente de lo que, por ejemplo, Federico te preguntaba, partidos puntuales donde quizás metas mano, pero tenés en la cabeza un 11 que diga, bueno, este es el equipo, esta es la dupla para tal sector? Porque como que uno dice, con todos estos cambios no hay una consolidación, no hay una estabilidad en algunos puestos, Sergio. Sí, tenemos un 11, ya con el parte médico que tenemos ahora y más o menos lo que nos han dicho, ya vamos preparando el 11.
Lo vamos a tener que definir mañana nomás, como te decía, mañana es el peor día del jugador a nivel de cansancio, o que te pueden aparecer las molestias musculares, o que te pueda aparecer algo. Pero sí, ya lo tenemos el 11. Estigarribia puede ir lateral izquierdo, ¿no? Porque o va a aportar otra... bueno, yo sé que hablar del equipo en el clásico, toda la cuestión estratégica, ¿verdad? Pero Torres es un jugador muy regular, está siempre, y justo ahora por tarjeta no va a estar. Tito suspendido, lo creemos que es un polifuncional, que bueno, no sería una opción para que nos pueda dar una mano ahí. Sergio, ¿la molestia de Roque en el talón es algo que se produjo ayer o él ya venía arrastrando esa lesión? Lo viene arrastrando, creo que previo a Venezuela. Él ya se infiltró en Venezuela, creo que el otro día también se tuvo que dar un pinchacito, entonces lo viene arrastrando. No termina siendo nada grave. Hoy se va a hacer un estudio más profundo y bueno, ahí vamos a ver cuál es el estado de eso en realidad. Físicamente Ojeda ya podría estar para 90. Y es un jugador muy dinámico y que no controla, no regula, ¿no? Los jugadores jóvenes a veces cuando no están para 90 no es porque no estén bien físicamente, sino porque a veces la ansiedad de salir a correr todas las pelotas le hace hacer un desgaste más grande. Ojalá que si le toca que pueda cumplir los 90 o que pueda cumplir esos 60 o 70 a mayor nivel. Sé que es un jugador agresivo, que es un jugador que es intenso tanto para marcar como para jugar, pero obviamente que un mes y medio, casi 2 meses sin jugar, más allá de la juventud, a cualquiera le va a afectar en un partido largo. Depende de cómo se dé el trámite del partido o cómo él pueda correr la cancha de la mejor manera, no regulando, pero sí no haciendo esfuerzos excesivos en situaciones que no llevan a hacerlo. ¿Lo del Pollo es un bajón o está cumpliendo con lo que vos le pedís? Y Pollo, yo creo que de nosotros hace 7 partidos que estamos dirigiendo, es el primer partido que lo sacamos 15 minutos. Es el jugador con Tito Torres que ha jugado todos los partidos y un desgaste importantísimo que se empieza a sentir. No nos olvidemos que son jugadores, no son máquinas. Es una realidad. Un gran desgaste, un gran esfuerzo en cada partido, tanto para cuando tiene que ir a definir, lo hace con toda la agresividad posible, cuando tiene que retroceder y correr a un rival, es la primera ayuda que tiene el equipo. Entonces el desgaste de él ha sido muy importante y obviamente que a veces la recuperación no termina siendo ya la adecuada en los pocos días que quedan como para volver a competir. Bueno, Sergio, entrenamiento lo más liviano posible, no hay tiempo ya de hace un par de semanas seguramente con el tema del partido miércoles, sábado, miércoles, domingo, ya no hay tiempo. Sí, a ver, hoy los que compitieron estuvieron en el gimnasio haciendo su recuperación, su masaje, su tren superior, y los que entraron ayer a jugar y los que no estaban convocados, bueno, ya en espacio reducido, ya en definición, con eso sí vamos trabajando un poquito más, ya al que no le toca jugar trabaja un poquito más en campo, el día del partido normalmente con los que no están concentrados también tratamos de darle un poco de fútbol con el selectivo para no perderlos del todo, porque a veces la Copa te lleva que vos podés llevar 20 jugadores, pero el torneo local puede llevar 18, entonces bueno, ahí estar moviéndolo para tratar de tener los entrenamientos que estén lo mejor posible para el momento que les toque. ¿Quién llega más obligado al clásico, Sergio, que además es tu primero allí como en este rol de entrenador? Obligado creo que siempre llegan los dos. Obligado siempre llegan los dos. El partido más lindo para jugar en Paraguay, tradicional rival, los dos peleando el torneo de los últimos años. Creo que los dos siempre tienen la obligación de ganar ese partido. Los dos siempre tienen la obligación de ganar todos los partidos. Son los equipos grandes del país. Siempre la obligación está de los dos. Nosotros como Olimpia tenemos la obligación de salir a ganar todos los partidos. Y ese partido que a la gente tanto le gusta jugarlo y ganarlo por esa jerga futbolística, también tenemos la obligación de ganarlo. Y me imagino que ellos también.
digo, enfrentan al tradicional rival y la obligación y el deseo de ganarlo está siempre. Sergio, gracias por el tiempo para esta charla. Un abrazo enorme. Hoy está Sergio Orteman, técnico de Olimpia, 12:19. En todo el país saludamos a Edgar. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludo a Dani, también a Ariel, a todos los compañeros y a los oyentes del Cardenal Deportivo. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala a mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Al teléfono 021-492-811. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Porque amamos cuidarte. Cuidamos también tu economía. Por eso, los días jueves 29 y viernes 30 de abril, llega una edición especial de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago en todas las sucursales de Farmacia Catedral. Delivery 627-7000. Renovate con Bristol. Trae tu celular viejo y te cambiamos por uno nuevo. Aprovecha los descuentos en todos los modelos. Sí, como escuchaste, en todos los modelos. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9C. Precio normal. 18 cuotas de 183.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12:20. Vamos a estar ya con lo de Francisco Arce. Ever Aquino va a ser el árbitro del clásico, como estábamos hablando desde el principio de la semana y toda la reprogramación que hubo respecto a el tema de su partido en Brasil, lo que significaba volver y estar en cuarentena aquí. Entonces hizo una reprogramación, una ingeniería para que Ever Aquino sea, nos decía Benru, 7 clásicos consecutivos. Y uno ya va perdiendo la cuenta. Todo arrancó. Yo había perdido la cuenta Es ya. preocupante esto. ¿Eh? Es preocupante. Sí, pero No, hay claro. otro árbitro entonces. Y es que ir está a la al- altura de un clásico en el fútbol paraguayo. Ese es el mensaje. Claro. Sí, sí, claro. El famoso. Ojalá que no se retire pronto aquí, ¿no? Y era lo seguro, ¿verdad? Entre comillas. Pero todo había empezado con aquel póker de Imagínate, Roque. Dani, no, con lo que está diciendo Ariel, que le cambiaron el partido Flamengo, Unión La Calera, porque si él arbitraba ese partido tenía que venir 14 días de cuarentena. Eso se está cumpliendo acá, ahora, el tema de la Y cuarentena. como él es público, seguramente le están cumpliendo. Claro, porque fíjate que inclusive Ever, por ejemplo, ya tuvo. Sí, O sea, pero con el tema de la variante, Claro, de ir a Río de Janeiro y todo eso. Porque él nos contó que había tenido... En diciembre. En la fiesta, justo, Sí. dijo, y que se había relajado, había terminado el torneo, pero bueno, sé. Porque además me imagino que económicamente también habrá sido un golpe para Ever. claro. Una cosa es percibir honorarios de partido de Conmebol y otra cosa es acá a nivel local. Más allá de... No sé si los árbitros también tienen... ¿Te acuerdas que antes, por ejemplo, clásico todo era un plus? Jugadores y todas estas cuestiones, pero... a ver, último clásico del 19, todos los clásicos del 2020 y todos los clásicos del 21. Sí, a ver, Así van, entonces. para que la gente, pues la gente ahora pregunta también quién va a estar en el bar. Carlos Paul Benítez, Nancy Fernández, cuarto árbitro de Veraquino, José Méndez, asistentes Cardoso y Saldívar, y Veraquino, como decíamos, el árbitro principal para el sábado. Sí, por eso, uno del 2019, en el 2020 tuvimos 4 clásicos, porque volvieron a enfrentarse en los playoffs, y este año el 2-0, así que séptimo. Buen trabajo de Carlos Paul también en Nacional Libertad. Vamos a dejar jugar, será, porque si no salimos ¿Cómo? fuera, hay que dejar jugar. Porque si no salimos afuera con Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Quizás se nota la llegó, diferencia. pero o sea que quizás se llegó un poco a un punto extremo en Olimpia Guaraní con Juliadosa, pero es como que Pero ese es mejor el eso rumbo. ¿verdad? o sea, Es viste mejor que eso cuando que- decís entre los dos polos, Sí.
Es mejor. Hay mejor uno que se acerca más, porque hace rato, justo antes de la charla con Sergio, Federico citaba, ¿cómo dijiste? Elegantemente, eso de decir, acá son cracks y afuera. Está les complicado el cuesta. tema. Pero, por ejemplo, ese sí me parece un buen enfoque de Federico Ariel, la audiencia. Que eso de, mira cómo está el fútbol. El fútbol paraguayo. A ver, acá Juanma y los muchachos decían que el carrilero por derecha, Ángel Flores, estuvo en la fatídica anoche. Y te digo, cuando Cerro llega a la Cuando semifinal, Venezuela elimina Claro. a Paraguay. y cuando Cerro llega a la semifinal contra el Santos de Neymar, cuando Olimpia mete aquella fantástica campaña del 2013, cargándose a Fred, que todavía hace goles en Fluminense. En el 2014, la épica de Nacional. El 2015, Guaraní, Luqueño, Libertadores Sudamericana contra el River de Gallardo, el Santa Fe de Peluso. Nosotros damos pena a nivel selecciones. Entonces, no es que en esa época estábamos bien y ahora estamos mal, ni viceversa. Cuando vos hablabas de eso, yo también estaba pensando de cuánto se entrena, porque ayer se dio esa particularidad, más allá que después Always Ready se paró más con línea de 4 que línea de 3, porque Ramallo estaba mucho más cerca de jugar como lateral derecho que de carrilero por Ocando derecha. se llamaba mi jugador, Ya tengo. Ocando. Gracias a quien me envía aquí el... No, pero ese es de La Guaira. Sí. Sí. Porque estábamos hablando del otro partido, el de Claro, Always de Always Ready. Ready, sí. Claro, porque en el Always Ready era... Faría. Claro, lo que te decía de Sanguinetti y Ovejero eran los puntas y Vander para la televisión y para nosotros Sacramento era el carrilero por el sector izquierdo, el que tuvo el mano a mano, que Olveira salvó. Le ganó muchas veces a Alan. A lo que voy es, por ejemplo, vos sabés que hay a nivel mundial hay una especie de resurgir de la línea de 3. Lo que ocurrió en el Chelsea es el equipo que ahora está jugando mucho con esa línea. Real Madrid la vez pasada le quiso empatar y Zidane metió ese cambio táctico. Acá, por ejemplo, en el fútbol paraguayo no tenemos. Una vez hablamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablamos? Tuvimos con participación de la gente y eran pocos los equipos que hicieron línea de 3. Almeida 2013, Sí, línea de 5 por el momento, Morínigo 2014, claro. Carlos Jarazaguer en un lejano tiempo. Pero ahora, por ejemplo, en el Y después 2021, nadie. o sea, ¿sabes a lo que voy también? Porque también uno es producto de mecanizar, de entrenar, de automatizar movimientos. A lo que, por ejemplo, Ariel decía, vamos a dejar jugar. Claro, porque acá se corta todo y cuando salimos, jadeamos todo porque, esperan, pues, esto allá me cobran y acá no. O esto acá se interrumpe y allá no. Ayer, esos pases filtrados que aquí no puede hacer porque tiene a 2 jugadores entre esas líneas. Ayer tenía 3. O sea, voy nomás también a que El grado de capaz no dificultad- volvimos básicos acá, Claro. El grado de dificultad es mayor. Porque ayer hasta decíamos, mira, vos, qué particularidad, Cerro y Olimpia se van a enfrentar a 2 equipos que te van a jugar con línea de 5, va a haber poco espacio. Sí. El equipo boliviano terminó jugando más adelantado, pero ayer... En eso tenía razón Orteman, ¿verdad? Que los carrileros iban mucho más, los de Sí. La Guaira no se movían, No, si era línea de 5. porque los 3 en el fondo estaban en el área chica. Sí. Entonces fue diferente, pero más allá de todo eso, lo de Orteman está visto que él no encuentra el equipo. La explicación de Saúl Salcedo para quienes creíamos que por ahí tenía algún problema físico es que están otro mejor que él. Sí. Y es discutible, Saúl no estuvo bien, pero Hoy es cuarto zaguero Salcedo. yo creo que tendría que estar, ¿verdad? Por con detrás de- el clásico tema de el liviano y el pesado. Por detrás de Antolín, Polenta y Luis Cáceres. Exactamente, Mira, exactamente. Ayer mal Luis Cáceres. No, pero Parece vos- que- vos- Dos partidos ya mal. Vos sabés que a mí me llamó la atención ese punto, porque Cáceres es de los que van y van y van. Y ayer uno veía que él se paraba y después tenía que retroceder en ese sentido. Y por eso le preguntaba, pues yo lo que más o menos capté es que Orteman no quería que se vaya tanto, porque perder la pelota allí y un pelotazo para que el carrilero por el sector izquierdo contra Alan, porque vos me marcaba, Ariel, hay un sector que si vos sos rival de Olimpia, apetecible. Juegue Alan, Otálvaro, juegue Ale Silva o Ramón Sosa, que es ese sector. Vos citaste lo del gol de Guaireña, Táchira, ayer mismo la jugada, el mano a mano que se produce por
por ese lado. Pero o sea, yo querría agregar eso también después de la doble jornada, de más allá cuando escuchemos lo de Chiqui. O sea, porque uno sabe que los entrenadores preparan los partidos. Orteman decía, yo vi a Always Ready en la liga local y el partido que le había hecho a Inter. Arce también le dio a América de Cali y salió estratégicamente bien. Pero ayer Cerro no es que convirtió en una figura superlativa a Olses y llegó poco. El mejor ejemplo, cuando entra Fernandito Velar, como que se revolucionó un poquito, pero por eso también quería nomás agregar ese factor de decir, acá todos, o sea, casi todos jugando, por lo menos desde el cerrojo defensivo. En estos momentos nuestra banderita es 12 de octubre, el equipo al que todos los rivales se quejan, lamentan, hasta 12, doble línea de 4, salir rápido con los dos puntas, pero esto de jugar con tres bien ahí abroquelados, dos carrileros, se nota que ayer no le encontró la vuelta a Cerro para romper ese cerrojo, ese esquema. Vamos a estar ya con Cerro. El revolucionario en Olimpia, ¿quién es Osita? El único. ¿Y Ale Silva cuándo está? Ale Silva, ¿cómo está? Después al resto le falta. ¿Diagnóstico de Olimpia, Ariel? Preocupante. Preocupante. Preocupante, y yo creo que los dos, en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro en la Copa Libertadores, para los hinchas, si se pueden ilusionar o no, el martes y el miércoles, es el parámetro. Para hacer una suerte de proyección hasta dónde se podría llegar. ¿Qué ilusionarse? Por ejemplo, a ver, pero clasificar nomás el tema ahora. bueno, primero eso, ¿verdad? Pero si vos pretendés soñar cuarto Claro. de final, a eso apunto. Llegar al medio del pero ahora- río y quiere cruzar a Yo sé la, que a la paso a otra. paso, Pero yo ¿vos sé crees, que que paso a paso. ¿vos crees que el hincha ahora tanto de Cerro Olimpia se está ilusionando con cuartos o semis? No creo, pero ese partido te puede dar ese tipo de información. Porque son Supongamos rivales. supongamos que los dos juegan bien en Brasil, y porque yo quería agregar ese otro factor. Nosotros como fútbol paraguayo nos cuesta ser protagonistas. El mejor ejemplo, cómo le va a la selección cuando juegan defensores. Te descuidas y a Olimpia de Cerro, en este compacto, cuando Federico le pregunta, y mete otro volante, cuando jugamos 4-5-1, 5-4-1, hasta nos va bien. Pero yo no creo que aunque le vaya bien a los dos en Brasil, sacando buenos resultados inclusive, diga, ahora sí yo me puedo ilusionar con cuartos o semi. Yo creo que el hincha está con el tema, vamos a clasificar. No, claro, yo sé, pero son informaciones que, más todavía en el caso de Olimpia, después de perder contra Táchira allá, y si te va y te hace un buen partido, una reconversión en el Beira-Río, porque son rivales de otro nivel. Porque Hay que quien reconocer más- que son rivales Mineiro y Quien más, quien Inter menos, están- quien más, quien menos, Arce viene hablando de enero de esta Copa Libertadores. Sí. Él, por ejemplo, tiene la ilusión y el proyecto. Después que esté en un momento que todavía por ahí no es el deseado por él en el quinto mes del año, ya es otra cosa, ¿verdad? Entrando ya en mayo. Pero creo que proyectó una Copa importante. Importante sería a partir de octavos. Y Olimpia proyectó la dirigencia más que a nivel de esquema, a nivel de necesidad. No está Garnero, nuestro mal de copa, digo, entre comillas, nuestro mal de copa, lo que decía la dirigencia, buscando otra cosa, que no se dio con Gorosito, y que llamaron a Orteman ahora, pero ambos proyectaron una copa a partir de octavos. Después que choque contra la pared, que hoy en el segundo partido tengan mucho interrogante, pues vamos a estar hablando de Cerro. ¿Vos cómo calificar lo de Olimpia, Dani? Preocupante, decía Ariel. Yo decía que la victoria, pero hay muchísimo que mejorar para tener justamente esa copa que proyectaron de ser, aunque sean competitivos, no digo ni siquiera favoritos, No, que le ganen, pero claro. competitivos en octavos de final. Yo creo que las dirigencias proyectaron, clasifiquémonos, y si voy a ser un poquito radical, como sea, clasifiquémonos, después vemos, porque es otro torneo. Y en el caso puntual de Olimpia, yo creo que evitó la catástrofe. Ayer evitó la catástrofe. O sea, y creo que tácitamente Orteman también sabe cuando... Porque mira que ya son varias veces que en el diagnóstico, muchas veces, una argumentación se puede volver excusa cuando sistemáticamente lo utilizas en un corto tiempo. ¿A qué voy? Capaz en un partido puedes decir, mira, la ansiedad nos jugó una mala pasada. Pero si vos utilizas el tema de la ansiedad, 2, 3, 4 partidos seguidos, y ahí ya hay una cuestión más endémica, una cuestión más... Espera, y yo creo que el partido de ayer sí tenía que ver, porque hasta en eso, cuando hacíamos la jornada maratónica desde las 5 de la tarde hasta la medianoche,
En Cerro, más allá de que no se estaba abriendo el resultado contra La Guaira, ¿sabes cuál es la sensación? El famoso, qué suerte que se ganó en el debut. Olimpia ya no tenía eso. Y de ya para arranca perdiendo. Entonces era, mira, acá se quema el rancho, acá ni a la Sudamericana. Espera, quedas colero y todavía no te enfrentaste al que eventualmente es el favorito del grupo, que es Inter, que viene a meterle 4 a tu verdugo. O sea, yo lo que creo que el partido de ayer evitó esa catástrofe y le da lo que no tuvo ayer porque había perdido. Porque ahora es como que bueno, todos ganaron de local, todos hicieron lo suyo y Olimpia va a Porto Alegre sin la obligación. Porque lo obligado es Inter, obligación que tendrá Vamos a cuando repetir lo reciba. esta, Claro. esta norma que tiene el grupo, ¿no? Sí, la localidad. Ya estamos con Cerro Porteño, vamos con Edgar. Escándalo ayer, y estaba mirando una partida, sí, era él, era Juan Gabriel Benítez. Los de Junior están... No, por un penal, en el 0-0. Un agarrón, A ¿verdad? Borja le agarraron. Un agarrón sí. a Borja. Sí. Pero No, claro, le agarrón ayer. Para mí sí. De Martínez. Velocidad. El paraguayo Martínez. paraguayo Martínez. Después se redime con el gol. Exacto. Sí, sí. Enojadísimo entonces los colombianos contra Juan Gabriel Benítez. Atentos, futuros CEOs. Initiative Escuela de Negocios lanzó un nuevo programa de formación exclusivo para futuros CEOs. En estos tiempos tan desafiantes e inciertos, es necesario prepararse como líder para hacer de la empresa una fuente de ingresos sustentable. Si querés conocer más sobre el programa de alta dirección de formación de futuros CEOs, solicita más información a través de sus redes sociales. Encontralos como @Initiative Y, Initiative Escuela de Negocios. Seguro pasaste por Milano Casi Verde y te fijaste en la nueva estación que están por habilitar. Petrosur levanta la bandera de la calidad internacional certificada y el menor precio del mercado mucho más cerca para que llegues donde quieras, y además están de promo. Aprovecha ya para cargar su fórmula a menos 300 guaraníes por litro. Nos vemos en la nueva Petrosur. Llegaron las ofertas a Inverfin. Realizando tus compras entre el 5 y el 30 de abril vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, muebles, somiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados te llevas a regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp 0981 288 828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Quese con la calidad de Lácteos Treble y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más. Por eso, hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio, calidad que solo encontrarás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Bueno, enseguida escuchamos a Francisco Arce. Muchos decían, así se juega la Copa cuando Cerro le gana a América de Cali. Hoy seguramente algunos venezolanos deben decir por La Guaira, a su manera, así se juega la Copa. Porque La Guaira fue, a su manera, equipo modesto, vino a jugar la Copa cerrado. Yo decía que en un momento hasta renunciaba al contragolpe para no perder la pelota y quedar desprotegido. Había muy poco afán de cruzar, no buscaban con 3 o 4 jugadores que vayan a la contra, sino con algún pase, y rescatamos lo de Pulpito salvando los 2 pases límites, al límite en la primera etapa. En el segundo tiempo tuvo alguna posibilidad. Cerro tampoco no es que enloqueció mucho, y eso exasperó a mucha gente, el tema de tocar permanentemente para atrás, que es un recurso ya, pero antiquísimo, ¿verdad? Antiquísimo. Y no es más que ya se premia la posesión, sino todos quieren cambiar, y la prueba fue lo de Cerro en Colombia, menos posesión, pero más ir directamente a lo concreto. Ayer la posesión de Cerro fue inmensa, pero una posesión estéril ante un equipo que
se defendió bien, que los venezolanos ya no miran la estrella como antes. En los últimos 10 años ganaron oficio, son luchos, hasta tienen maña, tienen buena presencia física. Y le costó a Cerro, que en el segundo tiempo, en uno de los tantos centros, pudo haber tenido la respuesta para un gol. Ahora yo pregunto, el público está muy pendiente de agarrar 2 partidos seguidos. Ayer uno escuchaba lo mismo, con una gran diferencia, que Cerro a ese ritmo no va ni a un lado, que yo veía acá lo de Cristian, porque yo estaba sentado al lado del WhatsApp y veía los mensajes que llegaban, mucha gente, incluso hoy Dani, Ariel, hay gente que dice que si Cerro pierde el sábado se tiene que llegarse, por ejemplo. Y hablamos de Cerro, digo, el opinómetro de aquellos que ya ven el fútbol como casi una prueba de vida en cada partido, ¿verdad? Acá, o sos o no sos, y vos mismo estás hablando de cómo fluctúa todo entre ser el ídolo y el otro miércoles no servir para nada. Y eso muchas veces hasta cae en la cabeza de los propios técnicos, que van mirando, que dicen, la pucha, tiene razón, mira la mayoría de lo que opinan. Creo que sea así, por eso uno explica a veces algunos cambios. Ayer Cerro Porteño en el segundo tiempo reaccionó, se fue con la bronca de un mal primer tiempo. Lo de los centros pasados es exasperante, eso no sé si se practica o no, o si es una cuestión del propio jugador, pero los centros que desacertaron ayer Espínola y Arzamendia, que fueron los que más libertad tuvieron, porque era una cuestión lógica, un equipo que hace un embudo va a dejar que los de costado tiren el centro y va a apretar adentro del área, como lo hizo la Guaira, ¿verdad? Eso exasperó mucho. Y después, el tema de los cambios, no sé por dónde empezar. Yo hice una especie de introducción de lo que piensa la gente, pero lo que pienso yo, que sí, di un paso atrás, era una posibilidad para quedar en una forma magnífica en el grupo, con 6 puntos. Estuvo cerca en el segundo tiempo, en el primer tiempo no, de una victoria que hubiera sido inobjetable, por búsqueda, más que por lucidez en el juego. Y hay cosas como, a ver, la de cuando hablamos de equipos armados, acá ya se pone seriamente en discusión la titularidad de Pachi Carrizo, retomada hace 2 partidos nada más, porque no venía, seguramente cuando comenzó la Copa el Pachi volvió, quedó bien parado sin hacer mucho porque el equipo colectivamente cumplió un papel importante en Colombia. Ayer volvió a ser un jugador intrascendente en algunos momentos. Y lo de Boselli, que hasta parece que al mismo le hace mal. Me parece por ahí está el tema de lo de Cerro Porteño en cuanto al debe para el futuro, que también creo que la Guaira con 2 puntos está fortalecido, está para pelear, porque puede jugar en Venezuela, puede ganarle a América, quien te dice si no le gana a Colombia. Entonces no es como para... Decía, no pasa nada. No, ayer Cerro perdió 2 puntos. Claro, por eso ayer colocaba el ejemplo del tenis, cuando vos rompes el saque rival y después tenés que justificar con el tuyo, y no hubo. Por eso el tema de la frenada, pero con el análisis que hacíamos hace rato de Olimpia, ellos sí tenían esa red de seguridad, de haber no puntuado, de haber ganado, inclusive empujando a la primera crisis del grupo, que es lo que ocurrió en América de Cali. Y en el tema de los números, o sea, a mí me gusta mucho el tema de los números, pero también soy un defensor de no te comas todos los números, porque hay que saber también interpretar los mismos. Contra América Cerro tuvo el 30% de la posesión, ayer tuvo el 70%, Sí. y contra América Cerro pateó mejor al arco rival. Ayer tuvo casi el triple de pases de lo que había tenido en Bucaramanga. O sea, cito nomás algunas cuestiones para decir, a veces los números te marcan, más o menos el trámite fue así, pero desde lo efectivo, y no voy a los goles, sino la postura. O sea, ¿cómo explicas que en un partido de 90 minutos vos, teniendo menos de la mitad, acertaste el arco rival? Ahí no hay magia, allí hay concentración, allí hay solidaridad, allí hay disposición, allí hay buenos rendimientos. Y volvemos entonces, ya que Federico pusiste, por ejemplo, un nombre que me parece está bien que se le cuestione, que es el caso de Pachi Carrizo. Claro, Carrizo en Bucaramanga cumplía un rol bien secundario al no tener tanto tiempo el balón, y él tenía que hacer sombras, recorridas,
ayer vos querías que Pachi sea el que vino acá y que en algún momento hasta generó una especie de dependencia, porque en la era ruso era el que abría los partidos. ¿Qué se hizo de él? Entonces, yo creo que, y allí sí yo conectaría con una especie de mal que tenemos acá en el fútbol paraguayo. Cuando hablamos de los candidatos, ¿cuáles son los partidos que les cuesta? Cuando tienen que jugar contra los equipos chicos o los que se encierran atrás, dice. Y no es solamente limitante a Cerro de Olimpia, Libertad mismo. Cuando decimos, mira cómo juega Nacional. Claro, o sea, es como que, entonces, yo creo que hay mal de decir, yo soy Ariel es un muy buen jugador, pero cuando tiene espacio. Y cuando se te cierra el rival, y allí tenemos que estar viendo. Y no hablo de una cuestión nacional porque estamos hablando de Claudio Aquino, estamos hablando de Pachi Carrizo, estamos hablando de Mauro Boselli. Voy nomás a una cuestión bien puntual. Y ayer, repito, si lo que le dicen a Juanma es cierto, y en la conferencia seguramente que vamos a escuchar, yo creo que cerró el camino, porque si vos vas a enfrentarte a un equipo que tiene una línea de un bloque muy bajo, de ese 5-3 que le puso, y tu idea era dejar solamente a un 9 y generar superioridad en la etapa de gestación, creo que allí hubo una equivocación. Ahora, que haya sido para la tribuna y que íntimamente digan, Robert no se ha recuperado, o que digan, creíamos que era suficiente así y a Morales lo queremos tener fresco para Clásico y Mineirão, que también es un argumento válido, porque Cerro, o sea, al Clásico llega un poco más necesitado porque está por detrás de la línea de Libertad y Olimpia. Entonces, yo desde lo estratégico a mí me dejó la sensación que el primer tiempo se desperdició. ¿Por qué? Porque el ingreso de Fernandito Velar por Enzo Jiménez implicaba un riesgo. No es ninguna coincidencia que los 5 minutos posteriores al doble cambio fue el momento de mayor salida que tuvo La Guaira. Aquí para el análisis, Dani, me acaba de confirmar Juanma de una fuente muy importante que Morales estaba para arrancar el partido. Bueno, entonces... Clínicamente. Entonces para mí se equivocó Arce. Se equivocó porque para mí era partido más para el doble 9. Y hasta le decía, si no está Morales, igual, o sea, buscaba un tipo, si era Vareiro Boselli. Porque Vareiro, más allá de que falló un cabezazo muy claro por cómo cabeceó, no por la jugada. Terminó luchando mejor los centros. O sea, los centros tenían una sensación de peligro mayor cuando estaba el general Díaz en vez de Boselli. Vos estabas diciendo, no sé, ya te decir que Cerro atacó mal en el primer tiempo, desperdició. A ver, Cerro siempre ganó posición de centro, ¿de acuerdo, no? Claro, es que vas a ganar porque, a ver, una cuestión matemática, Ariel, si el rival te juega con 5 defensores, 3 que además están bien centralizados en esa zona media, el rival te está diciendo, venime por los flancos. Te está obligando, claro. Por eso y vos otra vez le pones un volante más. Espínola y Arzamendia, por eso denotaron tanto su imprecisión a la hora de los centros, ¿verdad? Pero además de esa imprecisión, que a veces iba al segundo palo casi siempre y... Con un solo hombre, en el primer tiempo. Pobló mal el área, me parece, Cerro. Porque vos veías ahí, estaba Boselli a veces Pachi. No llegaron los volantes, por ejemplo, para tener más presencia en el área, de tal forma que pudiera una mayor posibilidad de ganar el juego aéreo. Y en el segundo tiempo sí. Vos ven esa jugada en la que ganó solo, la que tuvo clarita Vareiro, estaba mucho mejor poblado el área rival. Sí. Villasanti entre ellos ya estaba. La de Boselli, la de Boselli que ahora la está pasando en TV, que casi él se la baja a Villasanti. Sí. Ahí ya te das cuenta que había, sí, otra presencia de hombres, claro. Si había centro para solamente 2 hombres contra 5 defensores y un arquero, para mano, grandotes. Una desigualdad numérica importante, ¿no? De acuerdo. Por eso, o sea, yo creo que yo no voy tanto al tema de los cambios, porque yo sé que hoy en día con el tema de los 5 cambios, pero son 5 cambios que otra vez puede hacer en 3 momentos, excluyendo el entretiempo. Cuando achacaban mucho ese tema del doble cambio con, creo que eran Mateo y Coyote, cuando faltaban 2 minutos, sí. Ya era una cuestión de, bueno, los meto porque ya están fusilados los jugadores, porque los que salen son justamente los que hicieron un recorrido muy grande, Aquino y Arzamendia.
Pero yo iba al cambio donde entran Morales y especialmente Fernandito Ovelar. Y entra por Enzo Jiménez. A ver, Ovelar casi siempre era una opción para jugar como segundo delantero o jugar detrás del delantero. Yo creo que Chiqui entendió que en ese momento necesitaba abrir mejor la cancha o poblar la zona de recepción de los centros. Por eso lo mete con el perfil cambiado, asume un riesgo, porque Ovelar no te va a hacer el recorrido que hace Enzo Jiménez. Por eso ese fue el mejor momento de La Guaira, cuando podía salir por su sector izquierdo. Ahora, asumió eso, pero después el partido me parece que se instaló para que juegue. Ovelar es quien tiene el mejor remate para mí, más allá de que Aquino saca un disparo que Olsen la manda al córner. Y quería también aportar con eso de, para un partido donde el rival te pone 8 detrás de la línea de pelota, muy poco pateo Cerro. O sea, yo no sé si esto es cuando los técnicos te dicen estamos finalizando mal. Sí, pero si tus centros Recién son una segundo invitación, tiempo. Recién el segundo tiempo. que no sea Aquino. 99-1, o sea, sea 70-30, o sea, tenés buenos pateadores. Arzamendia tiraba mal los centros y no se animó a pegarle al arco. Es que Arzamendi en el primer tiempo, cuando él se iba un poco más hacia frente, no ha costado, lo vieron, ¿saben? Pero- y vieron el gol contra Guayaquil. Se le ponían 3 hombres, no le dejaban patear. Aquí no patea en el primer tiempo, la única patea después de una doble pared, donde volvió a toda la gente. Yo creo que la Guaira tuvo en cuenta eso. Y a Fernandito Velar, jugando a la derecha, haciendo siempre jugar hacia adentro con zurda, superó lo que hizo Enzo Jiménez, que llegaba hasta ese lugar y esperaba que llegue Espínola y siempre le daba la pelota a Espínola. Nunca tuvo poder de desborde Enzo Jiménez, que volvió a hacer un mal partido después de estar bien en Colombia. Y son rendimientos que no se asientan todavía, ¿verdad? Porque cómo termina atacando Cerro y bueno, con todo dentro del área, con Mateo metiendo una pelota de la posición de volante central, una muy mala pelota, que fue la última, que realmente fue ni siquiera para el hombre que estaba en el segundo palo, fue de tan pasada. Y eso Yo creo que opina, sacar ¿verdad? también, Federico, la Sí. virtud del rival. Porque a veces vino a defenderse y punto, pero no cualquiera sabe defenderse. ¿Cuántas veces nosotros criticamos cuando quiso colgarse al travesaño? ¿Y qué te pasa cuando te colgas al travesaño? Perdés. Y se fue a colgarse al travesaño. Pero este equipo se nota que sabe defenderse. Se paró bien. Supo perfectamente a qué vino a jugar. Claro. Y no es fácil desarmarle a un equipo que está diseñado para saber defender. Yo destaco eso también, que tiene muchísimo está que bien. ver Y sí, es cierto. con lo que pasó ayer en el trámite Porque del partido. Lo hizo en forma numerosa y con rigor. Claro, ¿Sabes? Jugar claro. de forma numerosa, Sí. pero no tener rigor y se te va el plan. Y un buen ejemplo ¿Verdad? de eso, La Guaira no hizo tiempo. O sea, no buscó la artimaña para acompañar la estrategia. Sino que, o sea, en ningún momento, más allá de situaciones de caída, o sea, para decir, uy, mira, fue el antifútbol. Todo lo contrario. O sea, era, mira, se pueden animar. Y ahí es donde voy. O sea, cuando acá te dicen, no, por línea, hay que trabajar mucho. Y bueno, y si, no, y si el reto trabaja y acá, ¿por qué no? No estoy diciendo que todos tengamos que jugar, sino que, bueno, si no vas a jugar eso, tener la capacidad de romper eso. Porque Olimpia dice por la cantidad de centrales que tiene, en el momento Gorosito diseñaba línea de 3. O sea, Era Saúl Salcedo, Alcaraz y Polenta, era su línea de 3. En condiciones ideales. Gorosito lo iba a poner que... Me parece que yo a jugarlo, ¿eh? En Tigre, El campeonato. en Tigre cuando él sale Un partido. subcampeón. no Sí. sé si. En Pero Tigre de cuando arranque sale- no, ¿eh? En Tigre cuando sale subcampeón de la Sudamericana tenía una línea de 3 muy buena. Donati, Echeverría, y el otro era, no me acuerdo, y tenía 2 carrileros, uno a Luca Orbán, o sea, andaba muy bien aquel Tigre defensivamente. ¿Cómo se llama? Johnny, Paparato. Paparato, Donati y Echeverría, era una línea de 3. Para cerrar nomás, Muy buena, ¿no? Sí, el tema de Cerro estamos hablando. O sea que, vos decís, bueno, una actuación en falso ante un equipo que se defendió demasiado bien. Y yo sumaba a lo que estaban diciendo ustedes, que fue un equipo que no soltó líneas para el contragolpe. Ese que viste que se van todos y de repente queda mal parado. Yo vi muchas veces el defensor de La Guaira en un buen lugar, cuando se da cuenta no podía avanzar, retrocedía de vuelta. Y todo en base para no a perder defender. el bloque, claro, A para no defender. perder, justamente el tema, que te saquen la pelota y el rival te agarre a vos de contragolpe. Nunca perdió la compostura.
A mí no me La Guaira. extrañaría para nada, para cerrar esto, de que Cerro recupere el punto o los puntos de Venezuela. Porque serán circunstancias totalmente diferentes, Claro. donde La Guaira va a tener obligación, donde de ninguna manera va a plantear lo que planteó Es ayer. que, entonces, ¿cuál es una de las conclusiones? Y ahí yo sí macheo lo que nos pasa como selección y nos pasa Lo como local. liga. Nos cuesta ser protagonistas. Y mientras que cuando el protagonismo tiene el otro, nos sentimos cómodos. Muy cómodos, te diré. O sea, pasan las eliminatorias, pasa en nuestro torneo. O sea, ¿hace cuánto que no ganan fácil los poderosos o los que deben proponer? Claro, pero eso pasa a nivel internacional porque defensivamente está mejor preparado, porque Cerro Porteño, cuando sale campeón, sale con un esquema protagónico muy importante, ¿verdad? Sí, acá, Cerro claro. por eso digo, acá proponer no tiene la dificultad de otro lado. Acá dice un oyente, me parece un buen punto, que habría que pensar que Cerro no tiene pelota parada en ataque, ni corre ni tiro libre provoca ni un peligro. Creo que tiene razón, ¿eh? No es un equipo que sea peligroso a través de la pelota parada. Hacemos un recuento rápido y... Y no. ¿No? Pulpito, yo recuerdo un gol el año pasado hizo de cabeza. Después no recuerdo el córner. No, este año yo recuerdo que, mira que fue un gol Salvatore, ¿eh? El de Enzo en Villaliza. El gol que le anulan... La peina Marcos Cáceres claro, en el primer palo, sí. el gol que le anula al VAR en el clásico de Boselli. O sea, trato de... Entiendo, ¿verdad? Porque me parece... Eso porque es un recurso muy Sí, importante. Mira que todos ya le dan bola a eso, ¿no? Y sabes que me parece justo lo que dice el oyente, porque Cerro, por la forma de atacar, genera muchos tiros libres y muchos corners. O sea, Sí. para tener eso, debería tener mejor efectividad. O sea, es lo mismo, si vos sos un equipo de desborde, vos esperarías una efectividad en el porcentaje de centros precisos que capaz no le vas a pedir a un equipo que juega muy largo, o un 4-4-2 más clásico. O sea, yo compro el aporte del oyente al cual vos le daba lectura. Está bien. O sea, por eso hacía un poco rápidamente, o sea, pudo haber existido omisión, porque las últimas intervenciones de Chiqui era desde la faceta defensiva, diciendo hace rato que no nos hacen un gol de pelota parada, y que hubo uno y que había citado eso como algo a mejorar, pero después de mucho tiempo. Y también para cerrar, lo que vos señalabas, Federico, en la transmisión, y hoy recordaba también Ariel, también que nuestros jugadores tengan ese plan B, porque siempre nosotros decimos, no, acá le estudiamos al rival, percatarnos que el rival también nos estudia, porque ayer ese bloque defensivo de La Guaira, uno veía cómo se perfilaban antes del pase. O sea, entonces, que lo que te puede salir de forma natural o fácil acá, en Copa Libertadores, no va a ser tanto. Y uno queda un poco en la siguiente reflexión también. ¿Cómo se hubiera tomado si es que, y creo que terminó también siendo un disparador, porque ayer era, los grandes de Paraguay se enfrentan a equipos, más allá de lo que explicamos, el tema del dinero, el tema de cómo van cambiando. Ayer se enfrentaban a dos equipos relativamente nuevos, Sí. de Venezuela y Bolivia. O sea, si lo de ayer era contra un equipo que no sea de Venezuela, y era un equipo, no sé, más cercano acá, un chileno, un peruano, uruguayo, se tomaría como se toma. Por eso yo no compro mucho eso de, mira un poco, qué golpe a la autoestima del fútbol paraguayo, sino ver una cuestión bien puntual desde lo futbolístico, desde lo estratégico, es decir, nos enfrentamos a sistemas a los cuales acá no están acostumbrados, nos cuesta un montón el protagonismo y se termina con estos resultados. Pero desde lo netamente numérico, fíjate que en el cálculo, no es que cambió demasiado. ¿Por qué? Después de las primeras dos fechas, Cerro y Atlético Minero son los punteros. Porque, a ver, Cerro se fue a Colombia pensando en sumar. Se ganó. Cerro pensaba ganar su primer partido de local. Sumó. O sea, después de la segunda fecha tenés 4 de 6 y ahora vas a ir al partido en teoría más dificultoso. Y es lo que hace rato agregaba Ariel. Es muy probable que La Guaira Cerro en Venezuela tenga un trámite mucho más favorable a lo que quiere proponer Chiqui para su fútbol, para su identidad, para su lectura, cuando vuelvan a enfrentarse a estos equipos.
Bueno, en el instante de Arce, acá dice un oyente de Buenos Aires, no era Paparato, era Juan Carlos Blenguio, el tercer central. No, señor, y acá estoy buscando porque no inventé esto, porque me acuerdo que fue un equipo de Tigre histórico. No solo eliminó a Cerro, es una serie muy reñida, sino que se habló mucho de esa línea de tres porque hacía muchos goles de pelota parada, había mucha altura, y efectivamente era Paparato, Alejandro Donati y Echeverría. Digo el oyente que escribe de Buenos Aires. Arquero Javier García. Galmarini, Bota, que bien jugaba Bota. Federico Santander y Tacla. Un equipo que en ese momento era políticamente muy bien acompañado por el señor Massa, que incluso estuvo aquí en la cancha de Cerro, tenía muchas aspiraciones presidenciales. Entonces, Tigre, por ejemplo, una ciudad hermosa. Tigre es una localidad argentina que está muy cerca del Nordelta, que ayer estaba hablando Bruno, y que fue la primera ciudad que instaló cámaras en todas sus calles, en todo Buenos Aires. Y realmente estuvimos justamente cuando fuimos a la cancha de Tigre y también cuando fuimos a la concentración nacional en el Nordelta, una ciudad hermosa, y ese equipo se preparó para una cosa importante y terminó perdiendo la incidentada final contra San Paulo, en la que perdía 1-0 en el Morumbí, pero no salió al segundo tiempo porque dijeron que le acusaron o le amenazaron con arma de fuego en el vestuario Morumbí. Por eso hago la reseña de aquel Tigre y le digo al oyente gracias por lo de Blenguio, pero no, era Paparato, Donati y Echeverría. Ariel, ¿tu título de Cerro? No quedó mal parado. ¿Cómo? Que no quedó mal parado. No son el otro preocupante ganó y Cerro no quedó mal parado. No quedó mal parado porque tiene todavía la ventaja de los 3 puntos de Bucaramanga. Está todavía, ¿no? Sí. Está todavía. Se acortó 4. el crédito, a lo mejor puede haber quedado en la pole position, pero eso le da todavía el colchón. Es como que voy a invertir los papeles. Ganaste 3, pero empataste 1. Es decir, Cerro sumó lo esperable en lo previo al desarrollo de la Copa Libertadores, que son 4 puntos que son que la expectativa de... Ya decía Dani lo suyo, ¿te sorprende lo de Morales? Sí, estuvo para jugar, sí. Me sorprende porque más todavía sabiendo... La carta de gol, ¿no? ¿Ah? La carta de gol. No, además por la movilidad que tiene de arrastrar defensores, porque los jugadores picadores que van al vacío, te arrastra defensores, te abre, te deja un hueco. Desde ese punto de vista me sorprendió que Chiqui no se haya jugado por él. Y más todavía por el momento que estaba teniendo. Mayolo también estaba en lechuga, dice Johnny. Hoy me hablaba Pablo Guerrero de un penal en el primer tiempo, o sea que yo no me acuerdo. ¿Penal? Y Juanma nombraba contra... una jugada contra Boselli, analizable, y una mano cuando cabecea. La mano la vimos y dijimos la transmisión que no. Lo de la mano recuerdo porque Darío Herrera, el árbitro, es quien inclusive hace el gesto. O sea, hace casi el gesto tipo de la gallinita, pero claro, con el codo más cerrado. La del primer tiempo, vos sabés que no hay una jugada en el primer palo donde... Le cerró con las 2 piernas, dice, sí, no es tan claro, pero es más analizable por lo menos. Claro, pero ahí es donde, por ejemplo, esto es lo que ocurre con el VAR, viste que ahora no hay VAR, entonces todo lo que en algún momento dicen, el VAR le está matando al fútbol, dice, claro, qué vergüenza que la Conmebol no ponga VAR con lo que factura. Y después... Ayer a mí me encantó, por ejemplo, la jugada que la sacan de la línea, la de Boselli. Si era con VAR, tardaba bastante, se hubiera parado el partido. Hubiera tardado bastante y ayer se le dio la derecha al asistente y muy bien, la imagen mostró que estuvo derecho. Claro, porque él acierta esa y acierta en el offside, que le sanciona la jugada que a termina, la Guaira. Claro, que termina con el gol. Y lo de... Esto es como, viste, tipo de eliminatorias cuando vos decís combo. Vos decís, bueno, en el siguiente combo donde jugamos contra Uruguay-Brasil, ¿cuánto vos estás esperando? Y vos decís, Cerro sí hacía combo de... Cali, América en Colombia y acá, vos le decías 4 de 6 y era más que bueno. Por eso digo, es más, yo creo que acá el resultado que más o menos cambió un poco la ecuación, eventualmente pudo haber sido lo de La Guaira empatando con Atlético Mineiro. Es más, fue Mineiro el que le empató a La Guaira en ese contexto. Por eso yo creo que eventualmente lo del freno, pero... Está ahí bien posicionado Cerro Porteño para encarar los 4 partidos siguientes de esta fase.
Sí, el grupo de Cerro está, porque uno pensaba que iba a tener menos dificultades Mineiro para ganar la América de Cali, ¿verdad? Sí. Después de lo poco que mostró América de Cali, jugaron contra Cerro. Pero José un le hizo partido- un gran primer tiempo, Federico. Yo he Sí, visto. sí, dicen que sí. Gran Yo lo primer vi, ¿eh? tiempo donde no tuvo muchas situaciones. Le mordió también, le comió la mitad de la cancha. Por eso que también se van a comer los ojos América de Cali y La Guaira. Allá sé qué va a pasar ahí porque... ¿Quién juega primero de local? Eso va a ser fundamental porque... Vamos a ver el fixture. A ver, vamos a ver. Porque juegan la semana que viene. Ya creo que juegan a la misma hora, ¿no? Ayer estaba leyendo Cristian. O sea, el mismo día juegan. Cerro juega el martes. Milenio, ahora sé quién juega La Guaira con América de Cali. ¿Quién juega como local la semana que viene? Mira tu aplicación milagrosa, hermano. En el Twitch. En el Twitch. ¿Por qué así? Sí. Las ganas que, por ejemplo, Nelson, a veces cuando acá 4 personas cuarentonas ahí se ponen a hablar Sí, Twitch. ¿de qué están hablando? Sí, Están no, hablando no. del Twitch. Él no. Vos sabés que se mordía todo. El y 90%, quería entrar ya. claro, el 90% de lo que Nelson se va a estar pensando no se puede decir al aire. Y pasaban Porque cada rato por ahí para ver sí. si alguien le llamaba. ¿Viste cuando vos pasás si te estás mostrando? Y nadie le llamaba. En serio, ¿no? Después de ahí, que yo lo tenía a espalda, así que... ¿Quién juega? La Guaira, Lucas. Ah, ahí puede complicar, ¿eh? Jueves a las 10 de la noche. Ah, jueves. Tú me dices jugar el martes. Ahí envía Juanma el video de Boselli. Sí, se pueden ver de vuelta. Que Juanma se maneja un video, ¿eh? A ver, Juanma. Y... Centro de la derecha. No. No, a mí me parece que no, ¿eh? ¿Estás mirando, Ariel? Sí. ¿Dani? No, o sea... No es penal, ¿no? O sea, yo creo que Ariel también fue sutil cuando dice es analizable. Pero, a ver, en el fútbol de fase de grupo que es sin VAR, si es con repetición y esas, lo que pasa es que muchas veces se analiza de acuerdo a lo que se sancionó. Digo esto porque no se cobró y no, No, y en el fútbol sin VAR pues no se cobra lo que Claro. uno no tiene certeza. o sea, esta es una construcción del fútbol con VAR que Claro. Paraguay es el que más tiempo ha tenido. Por eso uno dice, profe, anda a revisar un poco, porque uno también tiene esa teoría. Y debería intervenir en las groseras. Y esta me parece que, igual, el famoso, si se sancionaba este después, ¿qué es lo que cobró el árbitro? Y aparece este video, fíjate, Sí. ahí está el toque. Tipo, claro, rodilla contra rodilla. Te digo nomás porque se hizo famoso la otra vez con Nacional Luqueño. Acá dice el oyente, capaz que Juan Gabriel esperó que el VAR le respalde. ¿Y qué sé yo? Se olvidó. Claro, a lo mejor era una cuestión distintiva, puede ser, ¿no? Vos sabés que eso se Eh. nota porque ¿te acordás, Ariel, en el partido de Guaireña Cerro? En ese lapso cuando Juan López le avisa a los muchachos, a Chano y a Sí. Villa, que no había VAR. O sea, el tipo era como decir, muchachos, acá era, no hay VAR, ¿eh? Ustedes quieren seguir jugando. Yo entiendo el protocolo, que tenés que avisarle. Ustedes quieren vayan a tomar agua. Hacía, creo que 20 grados hacía. Todos tenían frío, ¿verdad? Se iban a tomar agua. Dice, pero yo creo que le incide a los árbitros porque Claro. ya se habrán acostumbrado a que, bueno, si me mando una, y yo creo que fueron unos 10 minutos, ¿verdad, Ariel? Entre el primer aviso y después cuando le dice ya volvió la señal. Lo que habrán sido Sí, sí. lo que habrán sido esos 10 minutos para los asistentes. Porque viste que los asistentes muchas veces ahora están pintados con el tema de, Claro, no sé, claro. ya habrán La dicho, responsabilidad que tenían Lo que pasa es que antes. justo López pitando el partido de Cerro que se cargó con todo contra el traje. ¿Quién es Juan Román? Imagínate en ese Juan, brazo. no, por eso, la cara que tenía cuando le avisaban los Imagínate si en capitanes ese era- brazo de 10 minutos en el que no se jugó con VAR se produjese una jugada así de fina de Bullseye y hubiera un error arbitral. Yo También lo- se hubiese incendiado todo. Si por la la manera ca- que Cerro está encarando el arbitraje. si la cámara como correctamente le tomó a López cuando le avisaba a Candia y a Villasanti. Yo me imagino los líneas cuando dice, acá no hay VAR, muchachos, hay que estar, ¿no? Eso es como cuando te dicen acá, tipo en los sets de los programas de televisión, muchachos, en el corte sale todo lo que dicen, atento. Entonces, obviamente la postura debe ser diferente, pero un poco es lo que decía el oyente, capaz ayer pensaron que había VAR en la jugada de Junior River. Es más, veía que muchos tuiteros colombianos cuando Alejandro Domínguez mencionaba el tema de la vacuna, ahí le respondían con el tema de la jugada de Borja y de Héctor Martínez. Bueno, para Gerardo, para Nelson Rivera es penal. Estoy bien acá en el grupo. Hablando de gente que está también todo el día atrás del fútbol, como quien estamos aquí. ¿Sabes que si se jugaba Eh. con 40.000 personas era penal? ¿Cómo?
Si se jugaba con 40.000 personas era penal, digo. ¿Me explico? Sí, Si se juega con 40.000 y con VAR. Claro. Sin VAR. Ese es el porque esta tema es una jugada, de, o sea, el tema de la Copa Libertadores sin público. Sí, claro. Que los locales siguen Yo aprovechando. creo ¿verdad? que sin VAR y antes- todo. O sea, igual, ¿verdad? Vos sabés que la gente juega su partido. Claro, por Juega su supuesto. partido. Aunque, pero fíjate, aunque hay... pero inclusive el tema de cuando, ¿qué dicen los árbitros? Dame velocidad normal, te dicen, ¿verdad? Esta es velocidad lenta. Yo con 40.000 personas no cobraba, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Me parece muy poco. No, yo te digo la tendencia también que tienen a veces los árbitros Sí. en cuanto a lo que El árbitro de ayer hablaba más que los técnicos, dice. Aquí un oyente. Estamos con Ever Aquino, árbitro del Superclásico. Ever, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Espero que estén muy bien. Bien, bien, felicidades nuevamente, Ever. Algo ya repetido. Clásico, llamar a Ever Aquino, felicitarlo. 7º clásico consecutivo, ¿está bien? Sí, así es, el 7º, gracias a Dios. Bueno, te habrá enterado, Ever, al principio de la semana con el cambio que hubo en la designación, ¿verdad? De la Copa Libertadores y toda esa cuestión. Sí, en realidad no hablamos de juego, de ningún partido en sí, pero sí sabíamos de que en esta fecha teníamos que estar presentes acá y por eso fue que hubo el cambio que hubo, ya que es obligatorio ir a hacer cuarentena al venir de Brasil. Claro, eran 14 días, ¿no? Iba a impedir totalmente el tema de la previa al clásico. Son 7 días. 7 días. Sí, señor. 7 días. Bueno, ¿y en qué momento te toma esto? Estamos hablando de ver, primero y sin querer comprometerte, pero cómo el fútbol paraguayo ya no acostumbró al VAR y ahora primera fase de Copa Libertadores no hay VAR. Y ayer por día Juan Gabriel Benítez se le fue una jugada y acá dice un oyente y me parece bastante lógico. A lo mejor si tenía respaldo de VAR podía sancionar otra cosa en River Junior. Debe ser difícil acostumbrarte ya a esa herramienta como para respaldar en alguna ocasión que no puedas imponer el criterio y después, qué sé yo, en un partido, a ver, Fluminense River, por ejemplo, dos grandes, que no haya VAR, ¿verdad? Es como volver a lo básico que acá en el fútbol paraguayo ya quedó atrás. Sí, sin hablar de ningún partido así puntual, lógicamente es mucho más fácil al tener la tecnología en un partido en donde bien sabemos que en milésimas de segundo se nos puede escapar alguna jugada y tener un respaldo y más aún con la segunda chance es mucho más fácil. Ever, esto séptimo clásico de corrido. A ver, yo te digo en broma esto, sí. Si yo estuviese en el cuerpo arbitral del plantel, le diría, cuando lleguemos voy a decir. ¿Qué dicen tus compañeros? No sé. Para mí sí es un orgullo, aparte de la gran responsabilidad que significa el de tener que manejar un juego como esto. Por más de que hoy día no tengamos público, sabemos la responsabilidad, los puntos en juego, en qué etapa del torneo estamos. Siempre es una gran responsabilidad, pero son de esas grandes responsabilidades que a uno le debe motivar para estar ahí presente. Ever, el tema de, bueno, Cerro Olimpia, no hasta recuerdan los últimos partidos en la cancha de Cerro Porteño. El tema del campeonato, cómo se está dando, hay varios punteros, hay mucho interés, está en la recta final y por otro lado el tema de la Copa América, ¿qué parte del año están atravesando ustedes? También con algunos casos de COVID que obliga a algunos a perder regularidad. Sí, lógicamente como también los clubes o los jugadores están expuestos, nosotros también con el tema del virus, también en la parte física, muchas veces el estar viajando permanentemente dificulta bastante ponerse bien, tiene que hacerse en un lugar muchas veces lo que te permite hacer en algún hotel, ¿verdad? Entonces, por ahí lo que más se dificulta es eso, pero dentro de todo nos estamos manejando bien. También los profesores
la parte física, se comunican permanentemente con nosotros, nos pasan rutinas, entonces de esa forma estamos supliendo por ahí el no tener un lugar adecuado para la parte física. Ever, a ver, pasaron los días. ¿Qué reflexión te dejó en la jugada polémica que tanto Cerro cuestionó en el partido con Luqueño? ¿Jugaba Boselli? ¿La que se pidió penal? Sí. No, y no hay muchas, lo que todo el mundo deduce. Por ahí no le dimos el análisis más profundo. Por ahí también, no sé si de mi parte podía haber insistido un poco más, pero evidentemente que hubo una equivocación. O sea que se tendría que haber pitado como penal. Sí, o sea que viendo las imágenes, lógicamente que uno se da cuenta y en la tranquilidad, ¿verdad? Sí, entiendo. Se da cuenta de que se tenía que actuar de otra forma. Ya. Yendo más al tema del protocolo, porque al ser séptimo, yo ya no sé qué más se te puede preguntar enfocando en el clásico, porque hasta creo que los jugadores ya te van a, no sé si cargar o decir, bueno, otra vez vos, profe, no sé cómo viene un poco la mano, ¿verdad? Preguntarte un poco, porque a ver, vos nos habías dicho que tuviste el COVID en diciembre. Lo del protocolo es solamente cuando van a Brasil o cuando enfrentan o cuando involucran equipos brasileños también. No, hoy día más nos basamos en lo que es hoy día el protocolo del ministerio, ¿verdad? Entonces, como a todos los del país se le está exigiendo, si al venir de Brasil hay que hacer cuarentena, entonces nos involucra a nosotros directamente también. ¿Y la cuarentena es voluntaria o es obligatoria? No, es obligatoria. Hasta por lo menos, hasta cuando yo entré era obligatoria. La idea era también tomarnos un poco de cómo hacen los jugadores, los clubes hoy día, los que van a Brasil y después vuelven. Y, o sea, se estaba trabajando para que tengamos el mismo trato. Claro, porque, a ver, la próxima semana, o sea, vos no te fuiste a Brasil porque tenías que dirigir el clásico, pero los jugadores de Cerro Olimpia, después del clásico, van a viajar a Brasil y cuando vengan, lógicamente van a jugar el fin de semana. Por eso te hacía un poco cómo viene la mano y si ese protocolo lo hacías en un hotel salud o lo hacías en tu casa. Era opcional. Uno lo puede hacer en su domicilio, lógicamente con todos los cuidados, inclusive gente de alguna comisaría de la jurisdicción vienen e inspeccionan si es que estás en la casa. O sea, todo muy bien organizado. Y el hecho de que vos le digas, mira, yo ya tuve, eso no es que te pueda eximir o se pueda flexibilizar o suavizar este tema del protocolo. No, porque en el protocolo figura que uno hasta 3 meses nada más. O sea, tiene esa ventaja, vamos a decirle. Claro, o sea, o ese trato especial. Entonces, en mi caso, yo ya superé los 3 meses y paso a ser como cualquier ciudadano. Claro, desde el 4º mes te sometes al hisopado y todo lo que conlleva esto, tema de convivir con el... Sí. Prácticamente ya es así como cuando inició todo. Ahora estamos con el hisopado ya. Estuvimos 2 meses prácticamente haciendo no solamente análisis de sangre, pero cuando ya no tuve más inmunidad, entonces empecé a hacerme hisopado nuevamente. Ever, gracias y éxito nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes también, señores. 7 partidos consecutivos. Ahí Tadiel le decía, y vos, acá hay gente que dice, ¿por qué no le dejas a su compañero ya dirigir que diga que no? Convengamos, convengamos que no es culpa de Ever. Claro. Pero te la confiando. Pucha, Oima, otra vez. Sí. Es que yo creo que los propios jugadores van a decir, otra vez vos, profe, o mira, porque Ever, categoría 79, creo, y estará ahí cerca. A ver, Ever y Roque se llevan 2 años nomás. Y sí, por ahí, en el saludo previo, otra vez. Claro. Se conocen de memoria, qué indicación más le voy a hacer. Yo creo que en estos 7 partidos no hubo alguien que haya cruzado de vereda, ¿verdad? Pero, a ver, Ever es más constante que varios que se fueron de sus planteles. Claro. Vos agarrás, a ver, él dirigió el día del póker de Rocker. A ver, de Rocker. Vamos. Amorebieta ya es jugador. Vamos a retrospectiva. Dirigió el 2-0 para 1. Ahí le restamos 1. Después dirigió, gana Olimpia por penales.
Ah, vos estás yendo de lo reciente Para a lo atrás, atrás. claro. No, puede ser del otro lado también, ¿eh? ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue Del primero. El primero fue el póker de Roque, te digo. En para uno. Claro, el 4-2. El doblete de Coyote, el póker de Roque. Por eso te digo, viste que fue la línea de 3 Claro. de Bernay, ¿verdad? Ah, no, Bernay. Yo estaba en se había Lima. ido con Holland. No, claro, y ahora. Se había ido con Holland, no. Hablo entonces de lo que. Mira cómo cambió Con el todo. partido, estamos hablando de Amorebieta. Amorebieta es gerente ahora, ¿verdad? Sí. Y, Garnero está en libertad hace mucho tiempo. Sí, Sí. cambió mucho. Y Cambió después- mucho. y en el 2020 tenés el clásico con gente, el primero con VAR, el gol de Churim, que se revisa en el VAR, Claro. y después después empata inmediatamente Derlis, cuando Cerro puso un equipo mix porque tenía repechaje de Copa. Y después se viene la pandemia, y en el retorno el partido de Churín Aguilar. Que el penal, que el gol, que me siento sobre la pelota, que Aguilar le quería provocar. Y luego la última jugada, el gol de Pica, que había hecho un gran partido. Todo eso. Eso fue en El- la apertura del 2020. Exacto. En el clausura es cuando hace su presentación grande Robert Morales. El día que en el primer tiempo Cerro le pega un baile, donde Cureí falló una ahí debajo del arco y el primer clásico de Gorosito. Y en el segundo tiempo, Morales hace el gol para el 1-0. Y el cuarto clásico es el de que termina con la tanda de penales. El gol de Pollo al inicio, el gol de Enzo para el empate, y luego en la tanda cuando Aguilar empieza atajándole a Nelson, luego del penal que era siempre garantía lo de Alex Silva. Y después tenerlo el clásico de este año, que fue en para uno, el 2-0 de Olimpia, el error de Maíz y que Pollo definió. Y luego va a ser este sábado. Ahí tener los 6 clásicos. Bien Ya. redactados, bien ubicados. Sí, y el séptimo. Después te digo, mira todos los jugadores que habrán pasado, que habrán dejado el club. En ese interín lo que no encuentro es un jugador que haya pasado o sea, vistiendo la camiseta de Olimpia a Cerro o viceversa, pero el que está constante es Ever. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más. Por eso, hasta el 30 de junio, con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresá ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy. Llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrá nuevos caminos. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Ron Fortín. Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con un jugo natural. Es muy fácil de preparar. En un pack te rinde y hasta 10 cócteles. Pack Red de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural de los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y bolo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Bueno, 13:23. Aquí Dani, un oyente dice: me falta Racing 1.5, San Pablo más 1.5 para ganar mi apuesta de la semana de 11 equipos de Copa Libertadores. Lo de Racing no sé si 1.5, ¿eh? Un equipo anémico. Sí, el de Nacional. Vos tenés que inhibirte por eso. ¿viste? No. Te la agarré con. Pero no anda bien Racing. Y no. Miembro Nacional 4 más 4, 8 goles. Mira si le da a Edgar más 7.5. Joder. Y San Pablo más 1.5. Bueno, éxito, que ganes, que ganes. Había un oyente que pedía
Escuchar los goles de Olimpia, que vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Está viajando con su abuelo de 94 años. Mira. Hacia Quindío. Racing va contra Cristal, rememorando aquella semi del 97. ¿Te acordás que pasó le pegó Cristal, Sí. La rompía Julinho. Juninho. El brasileño jugaba en Sporting Cristal. ¿Cómo era? El Julinho pelado- y Bonet. Bonet era el delantero argentino que hacía dupla con Julinho. Sí. Equipo de Pedro Garay, Sergio Margarián. Sí. Sí. ¿Y un Le ganó Racing? a Racing 4-1. Sí. Y San Pablo que va contra Rentista. San Pablo que está finísimo ahora con Crespo. Sí, San Pablo está bien, Está volando. Ha tenido un arranque, creo que Crespo es uno de los mejores técnicos en cuanto a promedio de arranque. Sí. Le dijera San Pablo. Bueno, Y Católica Argentino Junior, el otro partido, porque son 3 partidos de Libertadores. y después muchos partidos sudamericanos, incluyendo lo de los paraguayos, ¿verdad? Primero River en Perú contra Huancayo y Libertad visitando el Marcelo Bielsa ante News. Bueno, vamos con Francisco Arce para poner punto final a lo de Cerro Porteño, escuchar la conferencia del técnico azulgrana ayer tras el empate 0-0 frente a La Guaira. Yo creo que más que ideas son las características de los que juegan por ahí, ¿no? Claudio es diferente a Enzo, Santiago es diferente a Beto en su manera de jugar, de atacar, de tener la pelota. Creo que fue mucho más eso que la falta de creatividad, así como dice él. La línea de 5 que puso el equipo venezolano hizo que no se vea al Cerro que usted quiso, o por qué cree que costó bastante el partido de hoy. No solamente por la línea de 5, más los 3 volantes, más sus 2 delanteros que disputaban mucho cada pelota. Ellos hicieron toda la noche hicieron, especialmente en su última zona, muy buenas coberturas. Defensivamente se comportaron bien y nosotros ofensivamente llegamos mucho en el primer tiempo y terminamos mal, o sea, no terminamos acertando los centros, acertando los últimos pases o los penúltimos pases para poder generar más oportunidades. Igualmente en el segundo tiempo creamos algo más, un poco más, tuvimos el control del partido todo el tiempo y no encontramos la forma de convertir y realmente nos faltó ese gol para poder ganar y sumar los 3 puntos. ¿El resultado termina siendo injusto para ustedes o cree que su equipo no estuvo como se esperaba en la generación de juego? No, yo creo que lo intentó mucho, lo intentamos por todos lados, derecha, izquierda, por el centro, en algún momento con algunas pelotas frontales como para buscar rebotes. Ellos resolvieron varias muy bien y en algunas otras nosotros no acabamos acomodándonos mejor para tirar esos centros, para terminar las jugadas. Yo creo que merecíamos un poco más, pero esto es así, es la Copa, cuesta cada partido, independientemente contra quien uno juegue, se juega contra los mejores de cada país. Queríamos sumar de a 3, pero sumamos ese punto que hoy nos deja todavía en esa primera colocación en la primera ubicación con Atlético, y vamos a ir por los puntos que nos faltan en los siguientes 4 partidos que nos sobran. Uno se imaginaba que el rival iba a presentar un esquema defensivo, pero hoy fueron ultra defensivos. ¿Qué les faltó para poder penetrar esas líneas? Y si en el esquema inicial preparó jugar con un punta. Sí, obvio que preparamos jugar con un punta, por eso jugamos con un punta. Ellos ya habíamos visto en la preparación del partido que ellos tienen como una forma de jugar eso y intentamos llegar por las bandas, doblar por los costados, tener superioridad por los costados. Y así como dije a la segunda consulta, tuvimos errores de terminación, de encontrar al compañero en el área o fuera del área con alguna pelota atrás para rematar. Rematamos menos en el primer tiempo, rematamos más en el segundo. Igualmente ellos bloquearon todas esas intenciones que tuvimos. Hoy Cerro no pudo imponerse en su casa ante los venezolanos pese a dominar gran parte del encuentro. ¿En qué cree que fallaron a la hora de atacar? Y erramos, así como dije, los centros, los penúltimos pases, la manera de colocarnos dentro del área, los remates de fuera del área, pase filtrado que quisimos dar y ellos estaban muy bien parados y había poco agujero, poco espacio para poder penetrar. Insistimos todo el tiempo durante todo el partido y se nos escapó la victoria. La intención nuestra evidentemente era prepararlo para poder vencer, sumar 3 puntos y tener un poco de holgura en esa primera colocación, pero hoy empatamos en casa y fue bueno haber ganado de visita, por eso tenemos esos 4 puntos. ¿Considera que la precisión en el ataque fue vital para no haber obtenido la victoria o es mayor mérito el aspecto defensivo del rival? Sí, las dos cosas, el orden defensivo, el recorrido en bloque, el cerrar los espacios que ellos hicieron especialmente cerca del área, alrededor del área y dentro del área, no nos permitieron terminar bien. Y
la libertad que tuvimos por las bandas no la utilizamos de forma perfecta, buena, para poder ofrecer mejores chances a nuestros delanteros. Fue un verdadero muro el de los venezolanos. Le valió la táctica a La Guaira. Ahora se viene el Clásico y luego Mineiro. Ante Olimpia, ¿con los habituales titulares o reservará algunos para la Copa? Hasta ahora estamos yendo partido a partido, dependiendo de la evolución y de la recuperación de cada atleta. Es temprano para hablar o confirmar eso. Vamos a esperar mañana es jueves, el propio viernes. O sea, hasta última hora vamos a intentar ayudarlos con las condiciones que tiene el club, con la infraestructura del club para la recuperación. Estamos yendo creo que al cuarto partido seguido y ya se van resintiendo algunos de ellos, pero después cuando cerca de cada partido han logrado hasta el de hoy al menos recuperarse totalmente y han tenido rendimientos físicos ideales todos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:29 hasta el Chiqui Arce. Barcelona le gana 1-0 a Granada. Gol de Messi. ¿Qué pasa, Ariel? Claro. Sí. 1-0, sí. El partido donde... El partido que le quedaba, exacto. Claro. Y ahí todavía un partido entre ellos. Y Barcelona pide jugar con 25.000 aficionados. Claro, con este triunfo parcial, Barcelona 74, Atlético 73 y Real Madrid 71. Bueno, pongamos a Sevilla también, con 70. Bueno, sí, están los cuatro ahí. Gol de Messi, repetimos, para Barcelona, que le gana a Granada por 1-0, Edgar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargadas de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambio, cambiate Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad las 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Pregunta cómo quedó el caso de Messi. ¿Cuál caso? ¿El de la transferencia o...? Porque se habló de Paris Saint-Germain en los últimos días, ¿no? Sí, el mismo periodista que fue el primero en anunciar que no seguía, el periodista brasileño, él había anunciado en su medio que París le había hecho le había hecho ofrecimiento de un contrato de 2 años más 1, y que estaba en el argentino. Igual un giro radical lo de Barcelona, ¿verdad? Cuando parecía que se iban todos, que Koeman era una especie de fusible, con este triunfo. Parece una temporada perdida ya también. Claro, y está a punto de ser campeón, ¿eh? Sí. ¿Cómo festejan los goles? Con alegría. Claro. ¿Será que Messi estaba con bronca? Ahora con alegría como antes y con Griezmann la trae un abrazo muy efusivo. Y acá también se conectaron los dos para el gol. Ahora contra Granada. Y le decimos a la gente que este es el encuentro que corresponde al que les tocó la Copa del Rey. Por eso se está jugando ahora, y creo que ayer jugó también Athletic Bilbao, el otro finalista, y después ya están todos allí. Bilbao que perdió 2 finales en 2 semanas, ¿verdad? Claro, sí. Increíble. Uno contra el eterno rival que es la Real Sociedad, y el otro contra el favorito que era el Barcelona, y seguramente a eso se refería el oyente. ¿Cómo quedó el caso de Messi, verdad? José Díaz, saludos para José Díaz de Automotor. De un París que ayer, luego de hacer un gran primer tiempo, 2 goles insólitos, ¿verdad? O sea,
Pero y en el segundo el tema de la barrera, le pusieron también al tipo ahí, pero bueno, Abajo. saltaron, pero si se No. hace la barrera no hay Se forma. escurrió abajo, pero... Con lo que hay de dinero ahí no se puede hacer. Nosotros estamos hablando de, ¿verdad? Tendría que ser, tendría que tener más atención a esa gente. Lindo ver otro equipo, en otro equipo a Messi. Y Cristiano le dice, había desafiado ya a habilitación Messi de Griezmann. Sí. en ese aspecto. Gracias, Cristian. El tema de que deje Barcelona. Él salió campeón en Inglaterra, en España, en Italia y... Igual convengamos que si va a Francia para jugar con el París tampoco es el desafío. Más allá de que si hay dos ligas que están muy lindas ahora, son la española y la francesa. La francesa con el equipo, el ex equipo de Junior Alonso y el Lille que sigue aguantando. Son dos ligas que están muy, muy apasionantes, porque en Inglaterra sabes que ya es campeón el City, en Italia que Inter tiene todas, más allá de esa sospechosa voluntad de Ariel hacia el rosonero. ¿Te acordás? Salió. Que quedó muy Genuina. lejos ya en su... Genuina. Sí, claro. Nacido en los 90 con Juárez y compañía. Claro. Pero bueno, Marcelo, así está el tema del fútbol europeo. Y que vamos a ver si hay final inglesa en la Champions, porque quedaron bien parados Chelsea y City después de lo de la ida. Y hoy veía que la UEFA apoyaba nuevamente la sede de Estambul, porque Turquía entró en una cuarentena fuerte, en un encierre importante, pero dijeron, Otra vez. nosotros vamos a... ¿Te acuerdas cuando charlamos con Brian Zambuyo? Sí, estaban vacunando. Claro, y que como que volvieron a cerrar y el jueves pasado, durante 2 semanas, porque esa final se va a jugar con gente. O sea, ya como que dicen, bueno, mínima asistencia, pero asistencia controlada, a lo que hace rato Ariel decía. Recordemos que el domingo pasado en la final de la Liga de la Copa, la cara entre City y el Tottenham, hubo gente, o sea, hubo hinchas en Wembley, y la Premier va a jugar las últimas 2 fechas con mínimo 10.000 personas en sus estadios. Bueno, aquí pregunta quién va a ganar la apuesta. Va ganando Bruno el tema de Paris Saint-Germain con City. Hay que ver Paris Saint-Germain qué hace para la vuelta. Pero jugó muy bien el primer tiempo. El primer tiempo jugó muy bien, sí. Lo que jugaba Neymar, lo que jugaba... Neymar gambeteaba 3-4 y estuvo a punto de marcar 2 golazos. Pero una pena. Vos sabés que mirando es ayer- decir que es una abrir y cerrar de ojos. Me quedé dormido, hermano. Para venir descansado y dormí, me desperté y 2-1 estaba abajo. No Pero podía muy creer. bueno el primer tiempo ¿Qué pasó ese. acá? Dije, no, y claro, pues yo vi todo el primer tiempo. Espectacular. Y durante el tiempo me quedé dormido. Y cuando viste los goles cómo entraron, te habrá agarrado mal la cabeza. ¿verdad? Vi uno y cuando vi los dos ahora, peor todavía. No. Y mira que cuando uno ve, porque viste que ayer hablamos mucho del tema de que no, los 90 minutos, la distracción, hoy en día el fútbol se aguanta o no, que los chicos, y uno decía, mira si todos los partidos fuesen como este PSG City o lo que fuera la serie de los 180 minutos de PSG Bayern Múnich, allí no hay distracción. O sea, como que caemos nuevamente con el tema del producto. Si el contenido es bueno, si el contenido es supremo, puede tirarle 100 minutos que la gente va a ver. ¿Qué era lo que decíamos ayer, Federico? Pero ¿qué dijimos también en el entretiempo del 0-0 de Olimpia Always Ready? En el segundo tiempo dije. No, pero yo te decía, en el sentido, ¿viste que en el segundo tiempo vienen los goles? No, pero hay un momento antes del primero que era horrible. Era un juego paupérrimo. No, y decíamos, mira, a nosotros nos se caía interesa... uno, se levantaba el otro, se trababan. Claro, y decíamos, a nosotros nos interesa porque Sí. Olimpia, un equipo paraguayo, lo mismo con lo de Cerro. Y vos decías, anda a darle a un futbolero sudamericano, que no es ni de Paraguay ni de Bolivia, a las 23 horas de Paraguay, que era la medianoche de Argentina, de Brasil, de otros países, que te esté viendo este partido. O sea, entonces, mucho tiene que ver el contenido para decir, porque mira, el partido de City y PSG, o sea, dame siempre, te iba a ver 3 horas seguidas, ¿verdad? Claro. Y hay otro Yo partido... me quedé donde dormido no- por no- una cuestión. Claro. de poner cansancio, energía. claro, y de dosificar energías, pero acá y uno decía, claro, esto es nuestro trabajo, nuestro laburo, en el caso del hincha, su pasión, pero para el espectador común, Normal. el consumidor, va a decir, Andá por una pizzería esa allá en otra ciudad y ¿qué está mirando? Y no, realmente, y cuesta decirlo, ¿verdad? Manchester United, Roma, Arsenal, Villarreal. Saludos para Pato Bando, sí, final inglesa también. Un United contra Arsenal.
Mick Jagger con su bufanda de Arsenal estaba viendo la otra vez. Sí que desconectaron lo de la Superliga, ¿verdad? Saludos, Pato, y... Sí. O si no, pues acá estaban todos los conspiradores. ¿Verdad? En los dos Manchester torneos. City, Chelsea y Sí. ¿cómo es? Real Madrid, Arsenal. Estaban todos ahí. Bueno, hoy tenemos Huancayo River, señores. Sí. Tenemos New Libertad. Ariel. Sí, Copa Tenemos Sudamericana. también el libro o la colección que sale Sí. de ABC, si podés dar lectura a eso. Que comienza- Grandes títulos, ¿eh? Que comienza desde este domingo, Sí, la señor. colección. Con 1984 de Orwell se inicia el domingo 2 una nueva colección. El domingo 2 de mayo comenzará la publicación de los 8 libros de la nueva colección bibliográfica de ABC Color y el Lector. Esta colección bestsellers por siempre se iniciará nada menos que con 1984. La extraordinaria novela del británico George Orwell, una de las cumbres de la literatura universal en el siglo XX y uno de los más inquietantes modelos de la narrativa distópica. Esta creación de Orwell introdujo el concepto del gran hermano, el poder que controla la vida de una población. Además de 1984, la colección Bestsellers por siempre está integrada por La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, El hombre mediocre de José Ingenieros, La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher, La Ilíada de Homero, Orgullo y prejuicio de James Austen, La Odisea de Homero y Sensatez y sentimiento de Jane Austen. Todas estas son obras en texto íntegro. Esta es la primera serie de la colección, puesto en los meses siguientes aparecerán estos libros considerados bestsellers por siempre. ABC distribuirá las obras en todo el país y esa distribución masiva posibilitará un precio menor al que tienen estos textos en librería. Todos son libros de volumen importante. Aún así, el precio de cada libro en su venta con el diario será de solo 35.000 guaraníes. Posteriormente, ya en librerías el precio será mayor, por lo que será importante que el público adquiera su ejemplar con el diario. Todas son ediciones preparadas especialmente para esta colección, que además de su gran calidad de contenido, están impresas en el marco de los más modernos Totalmente. cánones de la edición actual de libros. La encuadernación, la impresión es sensacional y el señalador, mira que lindo señalador, ¿eh? Es del libro en sí, del título en sí, 1984. El gran hermano te observa. Entonces la gran colección de bestseller a partir de este domingo con los ejemplares de ABC. ¿No te agarró el control ayer, Edgar? Ahí tuvieron control, ¿verdad? Sí, me agarraron. ¿Y a dónde? La costanera. Costanera. ¿Y tu papel todo bien? Sí, todo bien. Ay, yo tengo que pedir. A mí me agarraron en Félix Bogado y Perón. Y esta noche, ¿dónde van a agarrar? Ahí en el semáforo, militares y policías estaban haciendo la barrera. Yo le dije, cédula, señor, no, tu pase. Y ahí le dije, vengo a transmitir fútbol. Y ahí me miró y me dijo, Olimpia. Y ahí le pasé el pase, bien, fíjate que ni cédula. Directamente el pase, que lo preparó acá muy gentilmente la gente de recursos humanos para A mí me transitar. tomaron todos los datos. ¿En serio? Federico. Número de cédula, en qué auto me iba. ¿En serio, número de eh? chapa, todo, y me hicieron Qué firmar un incomodidad, papel. ¿eh? Te Me hicieron firmar un papel. Sí, sí. A pesar del justificativo le mostraste, ¿eh? Sí, sí, a pesar de eso. Qué raro, che. ¿Por qué También tanto? le dije Una cosa que- es... Tampoco estamos haciendo un terrorismo de Estado, ¿verdad? Una cosa es... Aparte yo estaba sobrio, estaba solo. ¿Para qué hacer todo eso? Pero bueno. Está buena la transición después de lo del libro y Sí. preguntando ¿Eh? qué está ocurriendo ahora. Sí, lo de 1984. Pero increíble, ¿eh? Porque... ¿Por qué te tienen que tomar todos los datos? Si vos ya le mostraste tu pase, que te pida cédula, pero ahí... En qué auto te desplazaba y todo eso ya me parece muy... Estoy viniendo del Muy trabajo. para romperte la bola nomás ¿Qué ya, ¿eh? estás jugando piquibole o qué? Claro, no, vení con un par de latas y te ven y te toman. Pero si venís... Vos sabés que la vez pasada también me preguntaron acá, esto mezclando un poco, pero tiene que ver con estas restricciones o medidas sanitarias. Me preguntaba Sara en la mañana cuál era el criterio para que se siga haciendo el hisopado en la primera y que la intermedia no se haga frecuentemente, se haga de forma aleatoria, en menor medida. Sí. Y en el básquet todavía no está permitido. El básquet no está permitido, che, qué Entonces, bárbaro. ¿qué criterio esto, verdad? Y, a ver, Vargas Peña con su particular forma de deducción, bueno, el virus se contagia más en primera que en intermedia. Y
Y bueno. No, pero todo es plata. Claro, no, ya sé que Es que da, pero como, igual, ya sé igual que que, plata, igual que el pero chiste como que ¿cuál sería la razón? ¿No? el virus sale de 8 de la noche a Sí. 5 de la mañana y toda esa Ahí está, cuestión. eso. Claro, eso. porque ayer yo veía gente que iba transitando, no es que vi una ciudad tan vacía como pintaron, y yo decía, ¿qué estará haciendo cada uno de ellos, verdad? Y la policía, repito, te pide el justificativo antes que la cédula, o al menos ese fue mi caso. En tal caso, digan que le anotaron todo. Lo que sí que no miré bien a los 4 puntos, porque en 4 puntos estaban, a ver si había algún auto retenido, porque hubo denuncias en la primera noche que retuvieron unos autos y le amenazaban, wow, que le iban a abrir un... ¿sabes cómo es el tema, no? Ante el desconocimiento te pueden... que le iban a abrir una causa, justamente a los que no tenían, y aflojaron cuando las personas involucradas llamaban a sus abogados a esa hora, pero en otro caso un control ágil bien, normal, de esto que se va a dar hasta el 10 de mayo. Lo que sí andan por todos lados y que son un peligro son los... y andaban anoche, motociclistas de delivery. Y es que más que nunca están porque... Pero ahora es ahora 12:30, Dani. Es Se que- cruzaron un par, parecían avispas. Y después Sí. los locales de 24 horas estaban abiertos ayer, a diferencia ¿Sí? después del manifiesto que hicieron, No. ¿verdad? Porque la otra vez hicieron, a ver, 1000 y piquito de 1200 locales cerraron. Y ayer los 3 por lo que pasé estaban abiertos. Generalmente toman los datos para pasar a la fiscalía, no toman en cuenta ningún justificativo. Eso me dijeron a mí el martes. No, pero ¿para qué nos piden justificativo? A mí no me pidieron ni un dato. Dice que para que no cuenta el justificativo, que envían igual a la fiscalía. Ojalá los documentos del compañero no pasen a la fiscalía, porque así ahora el procedimiento. Van al lugar que está en infracción, labran acta y pasan nomás ya a la fiscalía. Mira, te pueden enviar tus datos a la fiscalía y te va a llegar acá una citación. Realmente un papel de verificación me dijeron, me hicieron firmar un papel. Está bien que se controle bien, pero que se controle todo, pues no puede ser que un lugar se esté controlando bien y hay una normativa que tiene 6-7 personas que están a la misma hora. Ese es el punto, que se controle todo, el 100%. Vamos a Edgar y después estamos recordando la Copa Sudamericana. Somos injustos, Ariel. Sí. Con Roberto Sosa, con Marín. No, hablo de la gente de Río, de Libertad. Y Marín estaba entusiasmado por el Guma. No viajó Tacuara ayer, Pues yo le decía a Roberto, qué lindo hubiera sido, a Marini, qué lindo hubiera sido si había público y Tacuara entraba ahí claro, a la cancha de eso Ñul, pasaba. que fue un ídolo, claro. Es que hay Pero es que hay una linda conexión ahí. Sí, Bueno, empezando por Tata, ¿verdad? De Claro. gente muy bien considerada por ambas instituciones. totalmente. Ni hablar de Tata Martino, claro. Claro. Tata Martino, Tacuara, A ver, Justo Villar. Justo. Justo Sí. Villar, que fue la figura de aquel Ñul del 2004. Y para que no digan solamente el Cholo Viñazú. El Cholo Viñazú, ¿no? Totalmente. O sea, lindo, ¿no? Hoy estaba, le reclamamos a Oscar Díaz esta mañana que puso la placa y de un lado le puso a Coco y del otro lado le puso a Barbosa. No, ¿por qué hace eso? ¿Y por qué? No sé por qué hizo Oscar Díaz eso. Tenía que ponerle a Martín Silva, duelo con el Coco, algo Claro. de eso, pero puso muy de parejo el duelo. Es Coco que ahora o está es nuevamente en el lugar de sus amores. O una aspiración, no sé si Barbosa fue, que era algo capaz después nos cuenta, que Barbosa le va a neutralizar a Escoco, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y sí, Pero ¿viste cuando vos ves es un muy partido para rebuscado. poner? Claro, no, hoy no. el hincha de Libertad le pregunta por Barbosa Y por eso, me parece que no era representativo en este momento para ponerlo como... allí, a ver, acá en el barrio San Miguel, San Lorenzo, juegan pique siempre. Comisaría 53 saben, pero no hacen nada. Y sí, ese es el punto. Ese es el punto realmente. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinilero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, es jugar legal. Arecobrata Catuete, amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrutalo mucho
mucho más con un delicioso mate o tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. El primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Gracias, Edgar. 13:49. ¿Cuánto falta, Edgar? 5 menciones. Falta 5, bueno. También Sasá jugó Newell's y Libertad. Y aquí nos agrega, gracias Ángel Rodas, Bagnoni salió de Newell's y hoy está en Libertad. Bagnoni uno de los mejores jugadores que salió en los últimos tiempos de Newell's, que tuvo recorrido, ¿verdad? Bagnoni llegó al Milan, llegó al Milan Italia. Bueno, y en su momento. Uno bien reciente, Alfio Oviedo también, que sí. hay un corte y un perfil mucho menos. Claro, no. Menos glorioso lo de Tacuara y Tacuara, Martino, y Villar y Martino. Me parece que son el top 3. Sí. Hola, Cardinal, soy policía. Se verifica a la persona y se registra también a los que tienen justificativo para las estadísticas. En acta, antes de firmar, hacemos constar si se justifica o no la circulación. Ah, claro, ellos ponen ahí, a ver, tu circulación era poco convincente y ellos hacen contar. Ahí en acta, gracias al señor policía que nos envía con muy buena redacción el tema del procedimiento. Sasá también jugó, a ver, y acá, que abra un hilo. ¿Vos tenés todo el Santoral, Ariel? Increíblemente apareció. Apareció el Santoral. Santor Pete no. Hoy, ¿quiénes trabajan hoy, Fabio Martín? Yo estoy el relator visionario trabaja en primer turno, ¿verdad? Sí. Con Darío. ¿Y qué pasó de Juanma? ¿No relata más, Juanma? Hay conspiración. Wilson. Ah, hay todo un acomodamiento de fichas. Un enroque. Bueno, sí. Entonces, Wilson con Darío y más tarde... Con Fabio. Qué grande ahí, Libertad. New Libertad. No, hay muchos jugadores que estuvieron en los clubes. Camacho también. Chelo Tigarrilla también. Estábamos hablando nomás de los que llegaron más alto, los que están instalados en el... No, Chelo nos pone... Estuvo Newell's, sí. No, pero está... Digo, los que están en el corazón de las dos hinchadas. Arrancamos por el Tata Martino, Tacuara Cardoso y Bagnoni todavía no está. Pero Newell's sí. Y después Justo Villar, repito, ídolo capitán, y me acuerdo que fue el mejor jugador de aquel Newell's de 2004 que tenía Orteguita, por ejemplo, pero fue elegido por el gráfico, todavía tenía vigencia. Por el Tolo Gallego. Y lo que está ahora, Piris no estuvo en Newell's también. Estuvo. Acá nos dice Iván Piris y Pato Bando, gracias, sí. Iván Piris también. De Newell's salieron grandes figuras, Batistuta, Balbo, no, sin Newell's, en los 80 era el semillero del fútbol internacional. Sensini, De Sotti, Batistuta, Balbo, iban directamente a Italia, de Newell's. Por eso digo que en los últimos tiempos quizá uno de los mejores fue Bagnoni, que tuvo esa ruta, pero antes Newell's salían muchos jugadores para Europa. Le persigue a todas las personas que andan por la calle, motochorros, Chespi, ladronzuelos, andan sin problemas, sí, así mismo es. Ya llegamos aquí en D y mi papá nos escuchó el gol, y bueno, a la pucha, y vos sabés que... Ariel. Sí.
Vamos a poner los goles sobre el final. Yo puedo No te decía, influenciado sacrificar por lo- al Santoral por el gol. Vamos a ir con los dos goles, Martín Ariel, por favor, sí, porque su papá, 94 años acá, están llegando a Quindí, ¿eh? Una zona bien rural ahí de Quindí. Alfredo Mendoza también, sí, Ñuls. Sí. No, y te iba a decir finalista de América. influenciado por lo de, claro, porque acá el disparador era los que Los dos vistieron ambas clubes. camisetas, y en el tema del Tata, o sea, el efecto Tata, muchos técnicos que hicieron el doblete, ¿verdad? Porque viste que Tata prácticamente trajo a todos los que eran compañeros suyos, El Chocho Job, Taylor, y después, por ejemplo, no fue él, pero ya era la corriente bielcista, Javier Torrente, por ejemplo. Torrente, que era de Ñuls también. Sí, por eso. Acá están las designaciones para el fin de semana. A ver. Nacional Guaireña. Johnny González. 12 de octubre Luqueño, Wilson González. Cerro Olimpia, Bruno Pont. Guaraní Sol América. Juanma Figueredo el domingo tiene, ¿eh? Bien, Wilson, ¿eh? Y Ariel Marenco para River Plate Libertad. Partido complicado siempre ese de Ariel, ¿eh? Sí. Cerramos con Edgar. Y después vamos con los goles. Dale, Edgar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Chorizos Ochi de Bresina, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Fácil, muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Vivi Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios. Llámanos al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell, dura más, mucho más. Gracias, Edgar. Saludos para Gerardo. Dice, ayer habló con la gente de la red de Rosario. Hablaron media hora de Villar, de Tacuara. Citábamos recién con Dani Raúl Damiani, Rubén Gijena, muchos. La conexión al Aldave, ¿verdad? Sí. Pedro Aldave, Ñuls Libertad. Queda pendiente, Ariel. No te enojas, ¿no? El tema del Santoral y compañía. No, por favor, yo hago ese sacrificio. Para el abuelo de Quindí, entonces, para escuchar los goles de Olimpia de anoche. Cerramos. Esta tarde vuelve el fútbol, aquí en las 7:30. Con grandes victorias te cubren de gloria. Carga Olimpia, va por el empate, atención, avanza con todo. Disparo, el arquero Santa Cruz, Roque está para el gol, Roque tiró. Empata el partido y va el propio Roque, el que tiene la personalidad, busca la pelota inmediatamente, dice vamos, Olimpia remontada, Santa Cruz lo hizo, Olimpia 1, Always Ready de Bolivia 1. Tiro libre para Olimpia, Sosa se va a encargar, qué fe le tengo a esta pelota, atención, Roque sube, Camacho va al segundo palo, tiro libre para Olimpia, Sosita levanta, Roque que busca el disparo. Richard Ortiz, señores, tras el rebote.
equipo boliviano ante el Always, que ganaba 1-0. Se ponen las cosas en su lugar, se alinean los astros. Roque Santa Cruz empató, ahora Richard Ortiz lo hizo. Olimpia 2, Always Ready 1. Federico Arias. Siempre va a cambiar el humor, aunque las cuestiones en cuanto al juego se puedan seguir debatiendo, puedan seguir preocupando, pero sin duda que el resultado es muy importante, como para ir buscando mejorar todo lo que debe mejorar como equipo Olimpia. ¿Y quién lo hace el gol? No, Richard Ortiz, el mismo que había abierto el marcador frente a Guaraní, uno de los puntos más discutibles dentro de la formación permanente de Olimpia, tanto con Orteman como con Gorosito. Una pelota que se convierte en centro, saltan a Roque y Recalde casi en la misma línea. Esto hace que no pueda rechazar bien la última línea boliviana.